enfermedades y por eso, ahora sí ya iniciamos. Bueno, buenos días, Camila Alejandra Pérez, Sofía Almendra Mantilla, Omar Guerra, Johan Egovial, que dice Johan, buenos días, Catherine Rojas, muy buenos días a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder leerlos de nuevo. Bueno, entonces ya saben, saquen su separata físico virtual y vamos a comenzar de una buena vez. Esta clase inicia donde nos quedamos la semana pasada, que es, acuérdate, la sucesión de la guerra, la sucesión española, la guerra de sucesión española, de cómo los reyes de España, o mejor dicho, las monarquías europeas se van a pelear para evitar de que el rey de Francia, Luis XIV, le deje a su nieto el reino de Francia también. Y, y bueno, y al final en el Tratado de Utrecht, ya sabes, el nieto de Luis XIV gana el reino de España, como había sido el deseo de Carlos II de Habsburgo, el rey hechizado, a condición de que no le deje el reino de Francia. Y bueno, a partir de ahí se inicia entonces esta onda de los reyes borbones en España hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los borbones, la familia real Borbón, que descienden de los franceses, eh, nominalmente, o sea, de nombre, no es que de facto, o sea, no es que gobiernen en sí, pero nominalmente son los reyes de España. Todavía hasta el día de hoy. Bueno, entonces, las reformas borbónicas lo colocan. Las reformas borbónicas, sí, son las reformas borbónicas. Entonces vamos a agrandar la pantalla y a ver, entonces estamos acá, ¿verdad? Las reformas borbónicas. Bueno, del rey que no te puedes olvidar para el caso, porque, o sea, San Marcos lo preguntó en el examen general un par de veces. Hace años creo que tú ni nacías. Y no es broma, ¿eh? Si has nacido en el año 2000, 2002, o sea, no nacías, porque estas preguntas son del 90. Entonces, bueno, Carlos III, el rey de las reformas borbónicas en Hispanoamérica. Eso es lo primero que tienes que anotar en tu separata ya. O sea, si te preguntaran, loco, loca, ¿quién es el monarca que hace las reformas, que hace las reformas en Hispanoamérica? Bueno, tú sin temor a equivocarte vas a decir, ese tipo es el rey Carlos III. Bien, Carlos III va a ser el que va a hacer las reformas borbónicas en Hispanoamérica. Los ministros que hacen estas reformas borbónicas en Hispanoamérica son tres, o las reformas borbónicas en general. Campomanes, el conde de Florida Blanca y el conde de Aranda. ¿Por qué sé ese dato? Porque también fue pregunta del examen general de admisión. Antes me preguntaban cosas así, no me preguntes por qué, no, ahora soy sistema de ADECO, ¿no? Ya sabes, ¿no? Para, para que puedas inferir y vainas así. Bueno, ya, entonces, finalmente, entonces, ¿qué son las reformas borbónicas? Porque acuérdate que la y te voy a preguntar la definición tranquilamente como ya lo han hecho antes. Entonces tú vas a empezar a subrayar, ¿ya? ¿Qué son las reformas borbónicas? Y básicamente aquí está la definición de las reformas borbónicas. Así que eso es lo que vamos a analizar ahora. Subraya. Son medidas tomadas por la corona española para recuperar su dominio económico y dominio militar en América, que se encontraba de manera efectiva en manos de los criollos. Entonces, a partir de acá te comienzo a explicar algo muy interesante. ¿Te acuerdas nuestra clase de Francisco Pizarro con la llegada de las leyes nuevas, 1542? Primero se funda el Virreinato del Perú, viene el primer virrey del Perú. Bueno, con esas leyes nuevas, entre otras cosas, las leyes de Indias, van a decir que, por ejemplo, entre otras cosas, que un criollo, y tú recuérdalo por favor, un criollo es un hijo de españoles que nace en el continente americano, no puede ocupar cargos importantes dentro del Virreinato del Perú, porque aunque a veces no parece, sin embargo lo es en papel, el virreinato del Perú es un trozo de España fuera de España. Por eso el término virreinato. Y por eso un virrey, porque el virrey representa al rey. Es como tener un gobierno español fuera de España. Eso es lo que estoy diciendo y eso básicamente es. Entonces, en ese imaginario, en esa organización política, los criollos no pueden ocupar cargos importantes porque tiene que ser de España, nacidos en España. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en el año 1542. Cuando llegamos al año 1700, siglo XVIII, que es el siglo mismo que vimos la clase la semana pasada con la Revolución Francesa y la Ilustración, cuando llega el siglo XVIII, los Borbones, los nuevos monarcas españoles, esta nueva familia reinante en España, se van a dar cuenta de que en los virreinatos de Nueva España, México y el virreinato del Perú, los criollos tenían cargos muy importantes. Tenían cargos de obispos, cargos de oidores que estaban prohibidos. Y así, otros cargos más. Entonces ellos dicen, pucha, en algún momento estos locos van a, tomando como ejemplo
las ideas de la Ilustración y luego acuérdate que va a venir la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, no vaya a ser que a estos locos se les ocurra independizarse, ¿no? O sea, reclamar más derechos. Entonces, lo que hay que hacer es cantarnos, ¿no? Vamos a hacer una reforma económica, una reforma política, una reforma social, de tal manera que todo se reorganice desde el despotismo ilustrado. ¿Te acuerdas del despotismo ilustrado, no? De la fusión, ¿no? De la monarquía absolutista con algunas ideas de la ilustración. Bueno, entonces, el que va a hacer esas reformas principalmente en Hispanoamérica es Carlos III, porque el que inicia estas reformas es su viejo, que vendría a ser, si mal no recuerdo, no, no es su, sí, sí es su papá, creo. Felipe V, ¿no? El heredero original de Carlos II. Entonces, bueno, en términos económicos, también, ¿no? Recuerda que el virrey Toledo, y te estoy explicando esto de un solo puñetazo, pero además son datos que solo voy a mencionar, así que presta atención. Recuerda que el quinto virrey del Perú, el virrey Toledo, para el año de 1570, no solamente captura a Tupac Amaru I y le corta la cabeza, nace el mito del Incar, la extirpación de idolatrías y todo lo demás, sino que además él reorganiza el virreinato del Perú de tal manera que durante casi 200 años no se mueve lo que él ha hecho. Y bueno, ¿qué él ha hecho básicamente? Bueno, aparte de darle el tributo indígena en dinero y organizar la mita minera, va a organizar la minería en sí, que va a ser uno de los pilares, si no el principal pilar de la economía del virreinato del Perú, hasta la llegada de las reformas borbónicas, que es lo que estamos viendo ahora. Cuando llegan los Borbones se van a dar cuenta de que, si bien es cierto la minería es importante, de ahí se saca el quinto real, acuérdate, yo sé que no vimos los impuestos en la clase de hace 2 semanas atrás, lo sé, yo me acuerdo de ustedes, la clase del martes, sí, yo me acuerdo de ustedes. Pero aprovecha ahora, el quinto real es lo que pagan los mineros, ya sea que saques plata, azogue, oro, lo que sea, pero lo pagan los mineros. Y se llama quinto real porque tiene que ver con un impuesto que va directamente a los bolsillos de la realeza, o sea, al bolsillo del rey. Si tú eres un minero, todo lo que tú trabajes o produzcas durante un año, supongamos que sacas 1 tonelada de plata, ya, el 20% de esa tonelada que has producido durante un año se va directamente al bolsillo del rey. Y por eso se llama quinto real. Bueno, los Borbones se van a dar cuenta de que pueden sacarle más provecho económico, o sea, cobrando más impuestos, básicamente es eso, cobrar más impuestos. Y acuérdate que gracias a la pandemia se ha descubierto, se ha redescubierto, porque en realidad ya se sabía de que más de la mitad de la población peruana trabaja de manera informal, lo que significa que no pagan impuestos. ¿Y por qué es importante, profesores? Bueno, si nos olvidamos un momento de que hay muchos malos elementos en la gestión pública del Estado peruano que, ya sabes, le gusta lo ajeno, o si quitamos eso, lo cierto es que los impuestos se pagan para poder tener mejores servicios públicos. El detalle está que como tenemos malos gestores de lo público, tenemos la idea de que para qué vamos a pagar impuestos, ¿no? Si total van a administrar mal el dinero. Y lo cierto es, bueno, en parte es cierto, ¿no? Porque coño, tienen harta plata, hay plata. Quien te diga que el Perú es un país pobre te está mintiendo a la cara. El Perú no es un país pobre, el Perú es un país altamente rico, rico en minerales, rico en recursos naturales, en comida, loco, comida. Entonces la cosa es que los borbones van a decir, bueno, vamos a cobrar más impuestos porque además hay mucha gente que no paga impuestos. Y presta atención acá, porque las reformas borbónicas van a fastidiar, van a todo el mundo. Se van a meter, mira, escuchan, se van a meter con la élite criolla, se van a meter con la élite indígena, se van a meter con el pueblo, con los mestizos, se van a meter con los indígenas del pueblo, se van a meter con todos y van a fastidiar a todos. Y es por eso que luego viene lo que viene después, que es la independencia. Entonces, am, ¿cómo comienzan a fastidiar a todo el mundo? Las reformas borbónicas aquí en el Virreinato del Perú. Bueno, eso lo vamos a descubrir en esta clase, así que esta es la parte donde... España, o sea, ¿qué buscan las reformas borbónicas en España? Sígueme aquí en la lectura, entiendo, tratan. Modernizar el Estado implantando un eficiente sistema, un sistema administrativo más eficiente y centralizado. Ya, sí, 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 pero el dato, la carnecita en realidad está para el lado de América. ¿Qué cosa quieren las reformas borbónicas en Hispanoamérica? Recuperar su dominio político, económico y militar sobre América que se encontraba de manera efectiva en manos de los criollos. Eso ha venido como pregunta, así que eso tú lo aprendes. Bueno, las reformas políticas, ¿qué vamos a decir? Primero se van a reducir los cargos, sigue subrayando, esta parte es así, se van a reducir, mira lo que te estaba contando, se van a reducir los cargos y la influencia de los criollos en Lima, así que eso queda ahí. Se van a establecer las intendencias y desde este momento tú ya vas a comenzar a escribir algo que es muy importante. Escúchame porque en realidad te lo pueden preguntar. Las intendencias surgen como consecuencia, escribe por favor, de la rebelión de Tupac Amaru II.
Entre otras causas para la rebelión de Túpac Amaru II, como vamos a poder ver en la página número 3, ¿sí? Ajá. Están los abusos contra los corregidores. Acá están el reparto forzoso de mercancías contra los corregidores. Entonces, la prensa San Marcos hace tiempo preguntaron cómo se dividía antes pues los territorios, cómo se llamaban los gobernadores de provincia o las provincias en la época de la colonia. Entonces, en un primer momento, acuérdate, cuando llega Pizarro, toda su mancha con Almagro y toda la gente, ellos tienen encomiendas. Recuerda que las leyes nuevas les quitan el derecho a heredar la encomienda y por eso Gonzalo Pizarro se va a la guerra y luego viene la guerra de los insatisfechos. Esas son las guerras civiles de los españoles. Luego de eso se eliminan las encomiendas y se crean los corregimientos. Entonces el corregidor ahora no puede esclavizar a los indígenas, está prohibido. Tiene que evangelizarlos, educarlos y civilizarlos. Profesor, ¿qué significa ser civilizado o que un español en esos años me civilice? Bueno, que si eres un indígena y usas ropa indígena en ese tiempo, o de nativo, porque ya sabes que le dicen indígenas porque creen que están en las Indias. ah, bueno, civilizarte significa primero que dejes de hablar quechua si es que eres de la sierra, que hables castellano, que comas comida europea y que la comas como la comen ellos además, o sea, si no usaban muchos cubiertos en esa época, los cubiertos recién se van a poner de moda en el siglo XVIII y XVII, creo. Y los burgueses son los que ponen de moda los cubiertos, o sea, no es la nobleza. La nobleza los imita a ellos, más bien, porque la nobleza, ya sabes, no tenía mucha plata, porque se podrían en plata eran los burgueses. Pero bueno, ya, la cosa es que, ¿de qué te estaba hablando? Ah, bueno, entonces, luego durante la época de Túpac Amaru II, para el siglo XVIII, del año 1700 al año 1799, según la historiadora y PhD en historia Scarlett O'Phelan, que es una de las mujeres peruanas que ha trabajado más este tema de este siglo, sobre todo, durante la época de Túpac Amaru II, o mejor dicho, durante el siglo XVIII, hay más de 100 rebeliones, más de 100, loco. En todo el virreinato del Perú hay más de 100 rebeliones. ¿Por qué? Por esta vaina, las reformas borbónicas. Van a fastidiar a todo el mundo. Pero, las rebeliones que tú y yo vamos a ver en esta clase solo son dos. La de Juan Santos Atahualpa, eh, que sí, ya te voy a hablar de él, y la de Tupac Amaru II, que son las dos más sonadas. Bueno, entonces, acuérdate, las intendencias se crean como consecuencia de cola de la rebelión de Tupac Amaru II, porque se quejaban de los corregidores. Durante todo el siglo XVII y XVIII hay una ruma de quejas acerca de los abusos de los corregidores. Y finalmente, luego de la rebelión de Tupac Amaru II, van a eliminar los corregimientos y van a crear las intendencias. Van a ser menos, ¿ah? Van a ser solamente 7 intendencias. Y creo que la de Puno se va a agregar como que en el año 70, 1797, 96, y por eso no figura en esta lista, pero se va a crear de todas maneras. Bueno, luego se va a crear la Real Audiencia de Cusco. Anota también tu separata ahí como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Por qué, profesor? Porque Tupac Amaru II tiene que venir a Lima 2 veces para poder quejarse de los abusos del corregidor Antonio Arriaga, de la mita minera, y del reparto forzoso de mercancías. Entonces, una de las consecuencias después de que lo matan es, coño, como que la gente del sur andino necesita una real audiencia más cercana a ellos, entonces se crea la real audiencia del Cusco. Dicho esto, ¿cómo le van a restar poder a la élite política en el virreinato del Perú? Bueno, recuerda que cada virreinato tiene sus propias pirámides sociales, políticas y económicas, ¿no? Ya sabes, aquí estaría la élite, la cúspide, aquí estarían los criollos, entre otros, y abajo el pueblo, entre pueblo indígena y pueblo español, también hay pueblo español. Bueno, ¿cómo le restas poder al virreinato? Bueno, le vas a restar poder primero desmembrándolo. Vas a crear dos nuevos virreinatos. Vas a crear, desmembrando parte del virreinato del Perú, vas a crear el virreinato del Río de la Plata y vas a crear el virreinato de Nueva Granada. Ahora, tú dirás, ¿y eso por qué le va a restar poder? Bueno, porque lo que estás haciendo es retirarles estos recursos de gente y recursos naturales. Acuérdate que aquí está el rico cerro de Potosí, por ejemplo, ahora lo va a administrar el virreinato del Río de la Plata. Y bueno, al quitarles la administración de esa gente y de esos recursos, lo que estás haciendo también es crear dos nuevas pirámides, ¿no? Cada pirámide con su propia élite política, con su propia clase política, con su propio virrey. Entonces así le vas a restar poder a la clase política del virreinato del Perú, que en el sur del continente americano era muy poderosa. Para que te hagas una idea de lo importante que era Lima antes, en el virreinato en América del Sur, el kilómetro cero se marcaba en América del Sur desde la pileta en la plaza de armas de acá de Lima. O sea, si querías saber cuál era la distancia
hasta Argentina, que decían, por ejemplo, ¿no? Ah, ya son 35.000 kilómetros. ¿Pero desde dónde? Desde Lima. Desde Lima hasta Buenos Aires, desde Lima hasta La Paz y así. El teatro más famoso de América del Sur durante la colonia fue el Teatro Municipal de Lima, este que está en el centro histórico, que en la guerra contra Chile lo quemaron y que hace poco, y cuando te digo hace poco no es hace mucho, hace 15 o 10 años atrás lo comenzaron a reconstruir, porque era una joya en realidad, una obra de arte de la arquitectura de esos años. Entonces, no. Entonces así van a fastidiar al virreinato y a la élite. Luego, ¿qué más van a hacer? Van a crear capitanías y con eso también van a desmembrar el virreinato del Perú. Si tú miras el mapa de cómo era nuestro país antes, vas a ver que, mira, a veces era cabezón, caderón, así, bien deforme, bien feo, bien monstruo, pero sexy, ¿no? Así, poderoso, robusto. En cambio ahora está bien light, ¿no? ¿Viste? Está así con una cinturita, ¿no? Una caderita. Está medio raro. Bueno, sobre la cuestión militar y eclesiástica, ¿qué podemos decir? Las reformas borbónicas en la cuestión eclesiástica y militar, porque ojo, no te vayas a perder. Cuando hablamos de cuestiones políticas, estamos hablando de las reformas borbónicas, cómo afectaron la política. No, no te pierdas. Bueno, sobre la cuestión de la cuestión militar y eclesiástica, a ver, sobre la cuestión eclesiástica, sobre la cuestión militar, se va a construir, escucha bien, la fortaleza del Real Felipe, si has ido a visitarla, en 1747 como una forma de defender el puerto del Callao ante los piratas, porque habían piratas, aunque no lo creas. ¿Ya? Se va a crear el ejército, además, permanente, el ejército imperial, en 1767. Todo eso está chévere. Luego, la cuestión eclesiástica, se va a dar el cobro de los impuestos a las empresas del clero. O sea, encima se metieron con la gente religiosa, ¿no? O sea, con la gente de la iglesia, ¿no? Loco, fastidiaste a todo el mundo. Sí, las reformas borbónicas fastidian a todo el mundo. Profe, ¿qué empresas tiene una iglesia? O sea, yo no sabía que la gente de la iglesia tenía empresas. Sí, todavía las tiene. Pero más que, o sea, empresas suenan así como que, wow, ¿no? O sea, tienes un CEO, tienes una vaina así. No, no. Un negocio. ¿Qué negocios en la época del virreinato tenía? Panaderías. De hecho, creo que todavía hay la gente que conoce ese mundillo. De repente entre algunos de ustedes hay una persona así. A mí esas personas me parecen fascinantes porque conocen, digamos, pues, los gatitos, ¿no? Pero en ese mundo, desde la gente que de las órdenes religiosas, se sabía que habían hermanas, o sea, soras, hermanas, que sabían preparar, por ejemplo, los mejores alfajores de Lima, o el mejor suspiro limeño, o ciertas recetas, o ciertos bordados, telas. Entonces eso ellos los venden. eh, y con eso también se mantienen y se pagan parte del costo de vivir enclaustradas, ¿no? O enclaustrados, porque también hay hombres. Entonces, para la gente que conoce ese mundo, todavía sí. Creo que en Arequipa, no sé si es de Santa Catalina, están las mujeres que bordan o que hacen alfajores. Sí, en Lima hay una tradición semi-oculta, porque en realidad si te pones a buscar lo vas a encontrar. Entonces, panaderías, la Iglesia Católica hasta el día de hoy tiene, sí, tienen eso, y también tiene bordados telas, ¿no? Esas son las empresas de la Iglesia. Obrajes, bueno, les van a comenzar a cobrar impuestos a ellos. Lo que más viene, la expulsión de los jesuitas, un rollazo. ¿Te acuerdas de tus amigos los jesuitas con San Ignacio de Loyola, que le pide el toto a Pablo III? Yo te voy a traer a esa gente pecadora que anda renegando de la fe católica, loco. A tu te lo voy a poner. Ya bueno, San Ignacio de Loyola, los jesuitas, esta orden del Sagrado Corazón de Jesús, se vuelven bastante famosos los jesuitas. Eso no es broma, esto no es chiste, te estoy contando un dato que te puede servir de repente para tu examen. Los jesuitas tienen los colegios y las haciendas más prósperas o prestigiosas dentro del virreinato del Perú, y sí, y no me equivocaría de decir del mundo, en realidad, de las colonias del rey de España. ¿Cuál es el rollo? Y para 1700, y acuérdate que los jesuitas son una orden que nace durante el contexto de la contrarreforma, imbuidos en esta idea del humanismo, ¿no? Que son gente que lee, que critica, que cuestiona. Entonces ya, cuando llegamos al siglo XVIII, hay ciertas razones que pueden darnos una pista del por qué Carlos III termina expulsando a los jesuitas de sus territorios. Y bueno, cuando le preguntan a Carlos III, Su Majestad, ¿por qué usted expulsó a los jesuitas de su territorio? Carlos III se dice que se golpeó el pecho y dijo, secreto de pecho. Nunca reveló la razón real. Sin embargo, hay indicios. Por ejemplo, como los jesuitas eran tan prósperos en sus haciendas, los corregidores veían con un hambre, así se les caía la baba a las haciendas de los jesuitas, porque entre otras cosas lo que figura en los documentos coloniales es que en las haciendas de los jesuitas ellos acumulan oro,
teniendo la mentalidad mercantilista, porque acuérdate que ya estamos en el siglo XVIII, acá aparece la fisiocracia, aparece la escuela económica clásica, ¿verdad? Pero estos tenían la mentalidad mercantilista. Pensaban que los jesuitas acumulaban tesoros en sus haciendas y también decían que en sus informes, los corregidores, en las haciendas de los jesuitas, los indígenas sí se reproducen. Entonces tú lees eso, ¿no? O sea, tú que tienes mentalidad del siglo XX, XXI, lees eso, tú dices, ¿cómo? Te vuelves a leer en el documento, ¿no? Que los indígenas en las haciendas de los jesuitas sí se reproducen. Y como conejos, sí, sí, ahí sí se reproducen. Entonces empiezan a haber investigaciones sobre eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Y se dan cuenta de que en las haciendas de los corregidores los indígenas reducían la población, ya sea porque se escapaban, o ya sea porque indios forasteros, o ya sea porque las mujeres preferían abortar. Y es que Guamampoma Ayala lo dice, ¿no? O sea, la gente indígena la va a pasar muy mal, el mundo al revés, va a decir él, y muchos se van a dar a la bebida, muchos se van a dar el aborto, porque no querían traer más gente a este mundo miserable para ellos. Diferencia en el caso de las haciendas de los jesuitas, donde los indígenas en las haciendas de los jesuitas sí se reproducían. De hecho, los indígenas mejor evangelizados, mejor civilizados, entre comillas, y los que sabían hablar perfecto castellano y ya no cantaban siempre pago a la tierra como los indígenas en los otros corregimientos, eran los indígenas de los jesuitas. De hecho, se piensa que Guamampoma Ayala era un indígena educado dentro de una hacienda jesuita. Entonces, los corregidores ven con mucha hambre los bienes de los jesuitas y los colegios son prósperos. Cualquier persona de la élite criolla o de la élite española o la élite indígena quiere que sus hijos estudien en un colegio jesuita, porque además la educación de los jesuitas es una educación de corte ilustrado. Ya te enseñan física, ya te enseñan matemática. En cambio, en las escuelas católicas tradicionales te enseñan, y acuérdate que la educación está a cargo de la gente de la iglesia, la educación normal de la escuela católica era la escolástica. O sea, todavía seguían hablando de cosas como Dios, como los ángeles, y era memorística, ¿no? No te pedían que razones nada, no te pedían que investigues nada nuevo. Entonces, eh, no, manda a tu hijo a una escuela jesuita. Siguen hablando de temas de Dios en la escuela jesuita, ojo, no te equivoques. Solo que ya hay otros cursos más para poder estudiar. Y bueno, entonces, además de eso, la cereza del pastel es que los jesuitas, como son de corte ilustrado, estos cuestionan el regalismo del rey. Tú dirás que sí, los jesuitas van a usar esta idea de razonar para decirle a los súbditos del rey lo siguiente, ¿no? El rey, según la teoría provincialista, está puesto por quién. El rey está puesto por Dios, muy bien. ¿Y quién es el máximo representante de Dios en la tierra? Bueno, si tú eres un cristiano católico, eso lo sabes de memoria. El Papa, muy bien, el Papa. Y bueno, ¿qué dice la Biblia? Si el rey, si un hijo de Dios comete una afrenta, ¿no es acaso que tenemos que corregirlo y guiarlo por el camino correcto? Claro que sí, eso dice la Biblia. Y entonces, mira cómo te hacen razonar. Y entonces el rey no es un súbdito de Dios. Y entonces ahí ya tú ya paras la oreja y ya tienes cuidado porque, o sea, lo que sale de tu boca después de eso puede ser una idea revolucionaria. Porque si tú dices que sí, que el rey es un súbdito de Dios y que como súbdito de Dios hay que corregir al rey cuando no hace caso a Dios, ¿quién lo va a corregir al rey? Bueno, ya contestaste que el máximo representante de Dios es el Papa, ¿verdad? Entonces, se pensaba en esa época de que los jesuitas estaban enseñando una doctrina antirregalista, o sea, anti la idea de que el rey tiene poderes y límites en la tierra. Entonces, por todas estas razones que te acabo de explicar, que es un poco largo, van a expulsar a los jesuitas. San Marcos ha preguntado mucho por los jesuitas, ya que tenemos una tradición también con ellos. De hecho, la casona de San Marcos, que está en el centro histórico de Lima, frente al ministerio, o lo que era el antiguo Ministerio de Educación, creo, frente al hueco, la casona del parque universitario es que los jesuitas se la van a donar a San Marcos. Luego ellos van a tener que venir luego de la época del terrorismo para poder restaurarla, porque era un bien de ellos y, pucha, ya, no sé, acá tenemos fama de que no cuidamos nuestras cosas, ¿ya? O sea, a nivel universitario, te estoy hablando, hay mucha gente que se afana por cuidar nuestras cosas y es muy loable su trabajo porque lo hacen sin materiales, o sea, que cuidar libros, cuidar un edificio, cuidar un monumento sin recursos es realmente es loable desde un punto de vista y es reprochable desde el otro porque es el Estado peruano que debería encargarse de conseguir esas cosas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que sí, entonces tenemos una tradición con ello. Y bueno, San Marcos ha preguntado cómo se llamó el documento que sirvió para expulsar a los jesuitas. Entonces tú vas a subrayarlo porque creo que acá está, ¿eh?
A ver, sí, sí. Vamos a página siguiente y lo vas a subrayar tú de una buena vez en las reformas eclesiásticas. Ya, aquí está. El documento se va a llamar, coño, no está. Acá está. Se va a llamar la pragmática sanción. Ya, así se va a llamar el documento. ¿Cómo se llama el documento mediante el cual el rey Carlos III de España expulsa a los jesuitas de todas sus colonias en el mundo? Alócate, de todas sus colonias en el mundo el mismo día, a la misma hora. De hecho, se dice que Guamán Poma salió en pijama junto con sus, eh, no, no, te estoy mintiendo. Vizcardo y Guzmán. De hecho, se dice que Vizcardo y Guzmán salen en pijama, el que escribe carta a los españoles americanos, que él sale en pijama, porque tenía 16, 15 años, del puerto del Callao hasta Italia, porque la orden de la pragmática sanción era no dejarles pisar tierra a los jesuitas hasta que no llegaran a Roma, en el Vaticano. ¿Cuándo se va a emitir la pragmática sanción? 1767. Carlos III nunca dijo por qué lo hizo, pero las razones ya te la di. Ahora, algo que también preguntó San Marcos en relación a esta expulsión fue, bueno, ¿y qué institución va a repartir los bienes de los jesuitas? Porque cuando los jesuitas fueron expulsados, los corregidores le metieron dientes, ¿no? O sea, repartieron todos los bienes de los jesuitas. Ahora, ¿a través de qué institución van a repartirse los bienes? Se llama la Real Junta de Temporalidades, o como dice aquí, el Tribunal de Temporalidades. Anote tu separata, que es una institución que sirve para repartir los bienes de los jesuitas. El Convictorio de San Carlos es un colegio muy prestigioso y se va la reforma de San Marcos. Dicho esto, vámonos ahora a las reformas borbónicas en materia económica, que también San Marcos y le han preguntado. Lo primero que vas a subrayar es el decreto de libre comercio. Profesor, ¿qué significa eso? El decreto de libre comercio va a permitir que haya un tráfico comercial entre España, que hayan más puertos entre España y sus colonias aquí en Hispanoamérica. A ver, vamos a ver si por acá tengo algo que les pueda mostrar. Ya, bien, a ver, sí, creo que esto puede servir. A ver, estos son las nuevas entidades que van a aparecer luego de las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Como puedes ver, ahí está la Capitanía de Guatemala, la Capitanía General de Chile, la de Venezuela, y también ya están los virreinatos, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Río de la Plata. Como puedes ver, Potosí ahora forma parte del Virreinato de Río de la Plata. Las Malvinas están por acá. Originalmente, como puedes ver, todo esto le pertenecía al Virreinato de Río de la Plata. Cuando se va a dar el conflicto de las Malvinas de Inglaterra contra Argentina en el año de 1970 y tantos, los documentos originales que decían que esas islas le pertenecían al Virreinato del Río de la Plata, lo tenía el Perú. Yo te voy a contar qué hicimos con esos documentos después, porque eso le sirvió a Argentina para su demanda ante Inglaterra. Pero bueno, ¿en qué consiste el decreto de libre comercio? El decreto de libre comercio, anótalo por ahí, por favor, porque es una idea muy importante en realidad. ¿Dónde está esto? Decreto de libre comercio. Ya está. A ver, escribe. Van a abrir, van a abrir 13 puertos en España y 22 puertos en Hispanoamérica. Profesor, no entiendo. A ver, escúchame, mira. Originalmente, solo el puerto del Callao podía meter toda la mercadería al virrey, desde el Callao a todo el virreinato. Bien, originalmente, a todo el virreinato del sur. Tú dirás, ¿pero por qué? Pues, bueno, porque ¿te acuerdas que te dije que el estudio es eso? Que el monopolio comercial, según esto del monopolio comercial, solo la Casa de Contratación de Sevilla en España, en Cádiz, en Cádiz, ahí está el puerto, puede meter la mercadería hasta lo que vendría a ser el puerto de Veracruz en Panamá. Del puerto de Veracruz van al Virreinato de Nueva España y luego van al Virreinato de Perú, al Callao. Y del puerto del Callao, en este caso, la mercadería se distribuye. Entonces, la gente lo piensa así, ¿no? Pero no es más fácil, por ejemplo, si tú vives en Buenos Aires y quieres camisas de seda de España, ¿no es más fácil que el barco vaya directamente hacia Buenos Aires? Sí, es más fácil, pero por el decreto, pero por la política económica anterior, que era el mercantilismo, toda la mercadería se metía por el Callao. Cuando dan el decreto de libre comercio, acuérdate, 13 puertos en España, 22 en Hispanoamérica, se quiebra el monopolio comercial del Callao, porque eso significa que ahora toda la mercadería va a entrar por otros puertos a América del Sur y ya no por el Callao, con lo cual estás fastidiando a la élite comercial limeña y va a reducir obviamente el tráfico comercial del puerto del Callao a un 33%, si no me equivoco. La vieron mal. Luego de eso, ¿qué más tenemos en tu separata? En tu separata luego de esto tenemos, ah,
Se va a dar el decreto de libre comercio. ¿Qué más? A ver, vamos a volver ahí porque yo no sé en qué parte estamos exactamente. Luego, se elimina la Casa de Contratación de Sevilla, sí, se va a eliminar. Mira, esta entidad que antes regulaba el tráfico comercial entre Hispanoamérica y España, ahora se va a eliminar. En las reformas fiscales, esto tiene, cuando tú escuchas reforma fiscal, acuérdate de los impuestos. Así, de frente, impuestos. Reformas fiscales, impuestos. Sin temor a equivocarte. Entonces, yo sé que la clase que tuvimos sobre colonia, los impuestos los vimos a muy vuelo de pájaro, o sea, casi ni lo vimos. Así que aprovecha esta clase. En las reformas, en los impuestos de la colonia, San Marcos, tanto en el general como aquí en la pre, han preguntado principalmente por tres impuestos. Bueno, en realidad solo dos. Han preguntado por otros más, pero casi siempre preguntan por la alcabala, que tú ya deberías de saber qué cosa es, y el almojarifazgo. Ahora, el almojarifazgo y la alcabala. Primero, la alcabala equivale al IGB. Bueno, IGV, ¿no? Sería, ¿no? Y en cambio, la almojarifazgo equivale a un impuesto aduanero. Entonces vamos a poner aduana. Bien. Am, bueno, ¿cuál es el otro impuesto que han preguntado? El quinto real, que ya te lo expliqué. Entonces, ¿qué cosa sucedía en el virreinato? Y voy a tratar de explicártelo lo más rápido posible, porque como podrás ver, ya vamos a cumplir una hora de clase y seguimos hablando de la página número uno, número dos, que es el primer tema. Originalmente, escúchame bien, los que pagaban impuestos en su mayoría son los indígenas del virreinato. Bien, a eso se le llama el tributo indígena, lo estipula Toledo. No solamente tienen que pagar tributo en dinero, sino que también tienen que ir a la mitad minera. Los indígenas lo detestaban. Entonces, ellos están empadronados en cédulas de identidad y por eso se les llama indios cédula. Pero también están los que se escapan de su ayllu, su pueblo. Y se escapan porque no quieren tributar, no quieren ir a la mitad minera. Es odioso, es feo, se quejan mucho de eso. Hay gente que va por supuestamente 2 años, regresan después de 6, si es que regresan. Y si regresan, regresan para morirse, porque ya regresan bastante mal. Entonces es muy pesada la mitad minera. Am, Se escapan. A esos indios se les llama indios forasteros. Van a vivir a un pueblo, a una ciudad, en la costa muy probablemente. Y bueno, si eres un indio forastero, tú no pagas impuestos, porque tus únicos impuestos, según la ley, son aquellos que pagas a través de tu pueblo y a través de la mica minera. Pero si tú te has escapado de tu pueblo a una ciudad, no pagas impuestos, pues. Entonces, si tú no pagas impuestos, por ejemplo, puedes ser zapatero, sastre, panadero. Y si un español o un criollo abre su panadería, su sastrería o su zapatería al costado, la gente te va a preferir comprar a ti. ¿Por qué? Porque como tú no pagas impuestos, puedes hacer el producto mejor y lo puedes vender más barato. Entonces hay mucha gente que ha sacado un beneficio personal a partir de este vacío legal, ¿no? Porque si tú te escapas de todo ello, no tienes por qué pagar impuestos y más bien puedes montar tu propio negocio. Ahora, los curacas, o sea, la élite indígena tampoco pagan impuestos. Las reformas borbónicas los van a obligar a pagar impuestos a ellos, a la élite. Las reformas borbónicas van a obligar a pagar impuestos a los indios forasteros, que antes no pagaban. Las reformas borbónicas van a obligarle a pagar impuestos a los mestizos, porque un mestizo no es un español criollo, ni tampoco un peninsular. Un mestizo tampoco es un indígena. ¿Qué cosa es? Una mezcla de ambos. Y como es una mezcla de ambos, tampoco paga impuestos, ¿ves? Entonces, los mestizos tampoco pagan impuestos. Ah, la élite indígena tampoco paga impuestos. Y bueno, hablando sobre la élite indígena, van a empezar a cobrar esto, ¿no? Van a empezar a cobrarles alcabala y almojarifazgo a gente que antes no se le cobraba. Y bueno, ¿qué clase de gente es? Bueno, primero, todas estas reformas se hacen para incrementar, obviamente, la recaudación de impuestos, incrementar la recaudación fiscal. En segundo lugar, se van a implementar las aduanas internas y se va a incrementar el cobro de alcabala. Bueno, las aduanas internas, ¿qué cosa es, profesor? Las aduanas internas, a ver, no sé si por aquí hay una imagen. Ya, sí, a ver, vamos a utilizar esta. ¿Qué son las aduanas internas? Imagínate que esto es, no, bueno, esto no está tan bueno usarlo como ejemplo. A ver, vamos a usar un mapita. Vamos a usar un mapa. Y vamos a usar este mapa. A ver, chicos y chicas, ¿qué cosas son las aduanas internas? Cuando se crean estas reformas fiscales, dicen, ¿no? Ya, el puerto del Callao tiene una aduana. En esa aduana, o sea, la mercadería que venga de afuera, se cobra el almojarifazgo. Acuérdate, el almojarifazgo es un impuesto aduanero, hasta el cansancio. O sea, Marcos, si le habrán preguntado por eso. Casi tú no te lo aprendes y mira que es la segunda, tercera vez que te lo digo.
Ya es constituyente. El almojarifazgo es un impuesto aduanero. A los Borbones se les va a ocurrir la genial idea que ellos se van a enterar de que hay indígenas de la élite, que son indios arrieros, que llevan mercadería, por ejemplo, con mulas, con burros, al Cusco, o llevan mercadería hasta La Paz, o llevan mercadería hasta Potosí. Entonces a ellos se les va a ocurrir la genial idea de hacer aduanas internas. En las fronteras entre cada corregimiento, ¿no? Entre cada corregimiento van a comenzar a hacer aduanas, van a comenzar a hacer aduanas internas. Entonces vamos a suponer que para salir de Lima van a poner una, para entrar al Cusco van a poner otra, para entrar a Puno van a poner otra, para entrar a La Paz van a poner otra aduana interna, para entrar a Potosí van a poner otra aduana interna. Ahora, ¿cuál es el chiste? Antes tú pagabas impuestos aduaneros solo una vez, cuando la mercadería entraba por el puerto del Callao. Como eras un indio arriero, o sea, un indio de la élite que tiene su empresa de llevar mercadería del Callao a lugares como Cusco, La Paz o Potosí, o quién sabe, también tal vez llegas a lugares tan lejanos como Buenos Aires, que de hecho sí, los indios arrieros llegan. Mira, la mercadería desde el Callao hasta Buenos Aires, esa ruta. Entonces, con el cobro, con la creación de las aduanas internas, se va a comenzar a cobrar el almojarifajo también, que son las aduanas internas. Y eso va a hacer que el producto de los precios que entren en Puerto del Callao y que lleguen, por ejemplo, a Potosí, que es una ciudad minera, sean súper caros. Porque ahora cada corregidor te va a cobrar un impuesto para poder sacar o meter la mercadería a su territorio. Bueno, um, eso hace, por ejemplo, que cuando los mercaderes lleguen a Potosí, el producto valga más del 100% de su costo original. Entonces la gente ya no quiere comprar. Y así fastidias a la élite criolla, a la élite indígena comerciante. Uno de los tipos que va a ser fastidiado por esta nueva ley, que es el cambio de el cobro de alcabala de las aduanas internas, va a ser José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui era un indio arriero. Es un indio arriero, alguien que tenía su negocio, su empresa de mulas, burros, que llevaban mercadería de Puerto del Callao hasta lugares tan lejanos como Buenos Aires. Y él se va a ver afectado por las reformas borbónicas, porque le van a comenzar a cobrar estos impuestos, las aduanas internas. Ahora yo te pregunto una cosa a ti, porque dice que tú sabes, ¿quién es José Gabriel Condorcanqui? A ver, responde. ¿Quién es José Gabriel Condorcanqui? Tupac Amaru segundo, dice Omar Guerra. Nicole Altamirano Ruiz dice Tupac Amaru 2, profesor. No, este no es segundo, este es Tupac Amaru 2. Qué buena. Tupac Amaru 2. Sí, sí, sí. El segundo con el nombre, como dice en Game of Thrones. Muy bien, Johan Govial. Tupac Amaru segundo, muy bien. Jennifer Tivet. Marengo Sáenz, Tupac Amaru segundo. Sí, Tupac Amaru segundo era un indio arriero. Y no solo él es el único indio arriero, hay otros que también tienen el mismo negocio que él, y ellos también se van a ver afectados por eso. Entonces, una idea que quisiera transmitirte en este momento es que la rebelión de Tupac Amaru segundo es una rebelión de carácter en un principio reformista. Profesor, ¿qué son reformistas? O sea, el tipo quiere seguir siendo súbdito de España, pero que las leyes cambien. Eso es un reformista. Sin embargo, luego la rebelión de Tupac Amaru tiene corte de carácter separatista, o sea, quiere independencia total de España. Pero eso viene luego, y ya te contaré por qué. Dicho esto, entonces vámonos ahora a cobro efectivo del tributo indígena. Sí, 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 se va a cobrar. Ah, ya, bueno, otra reforma que se va a dar, y eso está acá, así que a ver, otra vez vamos a volver a tu separata. Sí, sí, estamos así, yendo de un lado para otro. Eh, se va a dar, ¿qué más? Se va a dar el cobro efectivo indígena. Ah, se va a legalizar el reparto de mercancías. Esta ya es la gota que va a derramar el vaso. Aquí puedes escribir tú que tanto la legalización del reparto de mercancías como la creación de las aduanas internas van a ser las causas, anota ahí, así como la mita minera, para la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Qué cosa es la legalización del reparto de mercancías? Parece ser que los corregidores tenían la potestad, o sea, no es un derecho que puedes ejercer o no, pero tenían la potestad de venderles la mercadería que sus indígenas a cargo, acuérdate que un corregidor tiene indígenas a cargo, necesitaran para poder subsistir. Supongamos arroz, aceite, azúcar. El detalle está que así como en la actualidad hay malos gobernantes que se han tirado las canastas y la plata de emergencia, imagínate en esos años. O sea, si en la actualidad con toda la tecnología que hay hacen eso, imagínate en esos años.
Y bueno, ¿qué hacían en esos años? En esos años lo que hacían era ir al puerto del Callao, compraban mercadería que estaba defectuosa. O sea, por ejemplo, imagínate al arroz que le ha caído agua de mar con hongos, o libros que están podridos, o tela, ¿no? Que ya no sirve, ya eso compran, además lo venden barato, casi casi te lo regalan para que lo lleves. Y esto que está dañado, lo llevan a los corregimientos y se lo venden a los indígenas a través del curaca. Por eso el curaca o el cacique es el nexo, ¿no? Entre el virreinato español y los años. Y obviamente la gente puede ser indígena, pero no significa que por eso seas idiota. O sea, tú puedes ser muy de la selva, muy de la sierra, muy de la costa, pero no por eso significa que seas tonto, ¿no? Entonces la gente se da cuenta de que te están vendiendo cochinadas, te están vendiendo tonterías, te están vendiendo estupideces. Entonces la gente se queja. Puedo tomar un segundo y se queja de eso. Y de la legalización. Ah, bueno, entonces se quejan de eso, que les venden tonterías. Todo eso, digamos, son denuncias. Para ponértelo en un ejemplo numérico, supongamos que el 20-30% de las veces te dan la razón a ti, que tú eres el curaca. Pero el resto no te hacen caso. El resto dejan que el corregidor te venda lo que quiera. ¿Ya? Y bueno, por eso también se van a quejar, ¿no? Por el reparto, porque antes era una opción, el curaca podía negarse a comprar cochinadas, pero cuando se legaliza, en el año de 1751 ya eso es un rollo. O sea, porque cuando se legaliza ya el curaca no tiene la opción de quejarse o rechazar, tiene que estar obligado a comprarle, ¿no? Así sean tonterías. Entonces eso va a ser una causa para la rebelión de Tupac Amaru. Y bueno, luego de esto, la alcabala, que equivale al IGB, se le va a cobrar a todo el mundo, a los mestizos, a los indígenas forasteros, ¿sí? Se les va a cobrar a todo el mundo, así que ya ahí está, ahí terminó eso. Y bueno, vámonos a las consecuencias y ya con eso terminamos esta parte. A ver, chicos y chicas, de las consecuencias, ya, bueno, no, una cosa más dice, ¿no? Se va a crear el estanco de la sal, y ya con esto te metiste con todo el virreinato del Perú. Estanco de la pólvora, estanco del tabaco. Profe, no entiendo. Un estanco, anota en tu separata, es un monopolio comercial. ¿Cómo? Es un monopolio comercial. O sea, solo el Estado te vende el producto o solo el Estado le pone el precio al producto. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ¿cómo van a aumentar la presión con los impuestos sobre la gente? Bueno, primero, ¿quién no usa sal? Acuérdate que como en esos años no hay refrigeradora, tú conservas la carne, sea de pescado, sea de res, sal. Entonces, ponerle un impuesto a la sal es fastidiar a todas las madres del virreinato del Perú, sean de la condición o de la clase social que sean. Fastidiaste a la gente. Luego, ¿te gusta fumar? ¿Eres fumón? Hay un estanco del tabaco. Luego, ¿te gusta cazar? Ir de cacería, ¿no? Cazar venados. Acá había venados antes, ¿sabes? En Lima. Hay un estanco de la pólvora. ¿Te gusta jugar póker? Hay un estanco de los naipes. ¿Te gusta Eres minero y necesitas purificar la plata, necesitas mercurio, azogue, hay un impuesto del azogue. Y así, entonces fastidia a todo el mundo con eso, sí, como te puedes dar cuenta. Bueno, las consecuencias de esto, obviamente, bueno, y en minería, subraya que se crea el tribunal de la minería, ¿ya? Para ver estos temas directamente, ¿no? Ya no lo ve el tribunal de Lima, ¿no? La Real Audiencia de Lima, sino de frente un tribunal encargado de cuestiones mineras. Las consecuencias, incremento de la presión fiscal, o sea, ahora hay más impuestos que se le van a cargar a la gente y obviamente si hay más impuestos, pero la vida sigue igual, o sea, porque ese es el otro detalle, ¿no? O sea, yo creo que podríamos pagar los impuestos que hay que pagar, siempre y cuando obviamente nos den los servicios que tendrían que dar. Comparas cuánto pagan en impuestos en Europa o en Estados Unidos, loco, loca, es más del 30%. O sea, no entiendo. O sea, mira, si tú llegas a ganar, yo sé que vas a llegar a ganar más después de la universidad, pero supongamos que en este momento de tu vida ganes 1.000 soles. Entonces, ganas 1.000 soles, pero vives en Europa o en Estados Unidos. Ya. En esos países o en esos lugares te cobran más del 30% en impuestos. Significa que si ganas 1.000 soles, más de 300 soles de tu salario se va a ir en impuestos. Por eso en esas zonas hay tanta evasión fiscal, porque realmente les cobran impuestos, pero y si tienes plata, peor todavía. Entonces, o sea, hay futbolistas, ¿no? Que va en impuestos. Entonces acá ya, acá no se va a poder, acá es más bien al contrario, cargan a la gente con más impuestos y obviamente eso que va a hacer contento popular, pues, ¿no? O sea, la gente no quiere pagar más impuestos y la vida va a seguir igual, ¿no? O sea, si los servicios van a seguir igual, si el puente sigue malogrado, o sea, entonces hay rebeliones, bien, hay rebeliones. Ahora, otra cosa que se consigue con estas reformas es incrementar la cantidad
tráfico comercial. Acá dice competencia, ¿no? Pero básicamente es el tráfico comercial que se va a incrementar entre las ciudades y los puertos y se van a desarrollar las primeras ideas de la emancipación. Bueno, dicho esto, entonces vámonos ahora a las rebeliones del siglo XVIII, las dos más grandes, que son la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru II. La de Juan Santos Atahualpa es primero. Así que, a ver, ¿en qué consisten estas rebeliones o estas insurrecciones? Vamos a subrayar, ya, a ver, dice, fueron levantamientos populares dirigidos contra el incremento de la carga fiscal. Entonces, ya, esto es lo primero que tú vas a subrayar, la explotación y el incremento del el empobrecimiento, ¿no? Pauperización, dice aquí, paupérrimo, pobre, ¿no? Sinónimo, como para que aprendas para tu clase de lingüística, lenguaje, el empobrecimiento de la población indígena en el contexto de las reformas borbónicas, permitiendo el surgimiento de discursos milenaristas y mesiánicos. Ya, acá empezamos a explicarte unas cosas un poco, a mi entender, interesantes. ¿Qué es un discurso milenarista? Mira, chico, mira, chica, tú ya estás grande, tú tienes que entender, además estás en una clase de historia, deportes científicos, o sea, no es floro, no es que a mí se me ocurrió, no, yo por esto he leído, he estudiado, hay pruebas de esto si quieres investigarlo por ti mismo, aplicando el método de Descartes. Pero lo cierto es que, al menos en el mundo occidental, ¿ya? No sé, en el Medio Oriente, o sea, no sé de la gente de China, no sé, de Oceanía, la gente de Australia, no sé, pero al menos en el mundo occidental, ya sabes, Europa, ¿no? Esta gente tiene nuestra tradición, o de la cual nosotros heredamos su tradición. Cada 1000 años se piensa que se va a acabar el mundo. Y no es broma, no es chiste, esto se sabe. En Europa, en el año 1000, la gente pensaba que ya iba a venir Papá Dios, que ya iba a venir Jesús otra vez, porque ya pues loco, se han cumplido 1000 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos una vaina con esto de los ceros, ceros, o de los números pares, o los números así, ¿no? Y la gente pensaba que iba a venir el fin del mundo. Entonces surgen en Europa discursos milenaristas, o sea, discursos de gente que dice que se va a acabar el mundo porque ya es el año 1000. Y bueno, básicamente cada vez que el mundo ha entrado en un siglo nuevo, la gente siempre hay alguien que dice que se va a acabar el mundo. Por ejemplo, cuando llegamos al año 1999, tú te reirás ya, pero había gente que hablaba del 666 al revés, ¿no? El número de la bestia, que según algunos cristianos es el número de la bestia. En la actualidad se sabe que en realidad no significa 666, es un nombre en clave del alfabeto latino o griego para hablar de Nerón, que ya sabes, es el tipo que quemó Roma. Y, ya, bueno, eso es hermenéutica, ¿ya? Pero el caso es que eso es un discurso milenarista, ¿ya? Ahora, un discurso mesiánico tiene que ver con un Mesías, un enviado. Y ojo, no te equivoques, Jesús no es el único Mesías. El Mesías es una palabra para designar a un futuro enviado, un elegido, ¿no? Y en ese sentido, Juan Santos Atahualpa se presenta como un posible Mesías. Él dice que él va a ser el que va a revivir el Tahuantinsuyo, que desciende de los incas. Y bueno, lo poco que sabemos de Juan Santos Atahualpa es que muy probablemente vivió en Europa y se bañó con las ideas de la Ilustración, retornó al Perú, fue a la selva central y quiso liberar a sus hermanos. Eso es lo poco que sabemos de él. Esto es lo único que vas a encontrar de Juan Santos Atahualpa. Alguna información extra más, tal vez si vas a Chanchamayo de la Merced, que de hecho ahí tiene una estatua de él en la plaza de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué cosa había ocurrido digamos, para esto? ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos a leer acá y ya tú, a partir de esta lectura, tú vas a, tú vas a Santos Atahualpa, de 1742 a 1752. Primero, en la selva, en el Gran Pajonal. Siempre me pregunté, ¿dónde está el Gran Pajonal en la selva? Porque, o sea, ¿alguna vez has escuchado hablar del Gran Pajonal de la selva? Yo la verdad es que cuando vi este tema, o sea, hace 6 años atrás, 8 años atrás, ese es el Gran Pajonal, dije, ¿no? Entonces, sí, sí, pero ahora yo te lo muestro, ya, a ver, el Gran Pajonal, ¿dónde está el Gran Pajonal? Acá está. Este es el Gran Pajonal el Gran Pajonal está esta zona, ¿sí? Está esta zona donde se va a dar supuestamente la rebelión de Juan Santos Atahualpa. El objetivo, expulsar a los españoles, bueno, dice también a los negros, pero este es un otro rollo, ya no te metas ahí, para restaurar el Tahuantinsuyo. Bien. En la época de los virreyes que van a estar, Juan Antonio de Mendoza, Marqués de Villava, y el otro que es Juan Antonio Manso de Velasco, conde Superún, este conde Superún. Mira. Entonces, ¿qué cosa había ocurrido acá? Las órdenes franciscanas fueron a la selva central, o sea, esta zona de acá, mira, este es el mapa del Perú, fueron a la selva central. Entonces, a ver, vamos a volver a la imagen, a la diapositiva anterior para explicarte esto bonito y tú vayas subrayando así también. Bueno, entonces, estas misiones franciscanas van a ir a la selva central
¿Y qué cosa va a ocurrir ahí? Bueno, a mí me parece un poco curioso, porque siempre van con una buena intención y terminan fregándola, ¿no? Hay un refrán que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. No sé si es en conversaciones en la catedral, pero leyendo esa obra, ahí vas a poder entender un poco de lo que te explico, o sea, de ese dicho, ¿no? Que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Muy interesante esa obra. Pero bueno, tiene cosa acá dice, antecedentes de la rebelión de Fernando Ignacio Torete. Este dato figura aquí en la separata, porque vino como pregunta hace 3 años atrás en el examen general de San Marcos. Un dato así, recontra random, recontra sacado así, y entonces ya por eso ahora está en la separata. Ese es el antecedente de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Luego, bueno, ¿qué cosa sucedía? Acá dice abuso de los franciscanos, mitad de la sal y las epidemias. Te cuento ese rollo de una vez. Lo que sucedía es que, bueno, cuando los franciscanos llegaron a la selva central, lo primero que sucedía era que la gente se moría por la enfermedad, viruela, gripe, sarampión. Más de la tercera parte de la población indígena parece que se murió así. El caso es que ya por ahí tú los empiezas a mirar mal, ¿no? O sea, porque si tú eres un indígena nativo de la selva central, es que estos locos entran y se empieza a morir tu gente, entonces ya no los estás mirando bien. Bueno, pero luego ellos vienen con esta idea de que te van a presentar un dios nuevo, que además es el dios que acuérdate, ¿no? Eliminó a los incas. Am, bueno, lo van a aceptar, porque ya sabes que ellos son politeístas, un dios más, un dios menos, no le hace un más ni menos. Aceptan ser cristianos. Entonces, estas órdenes franciscanas, ¿qué les van a decir? Bueno, no basta con que seas cristiano, ahora tienes que vestir como cristiano. Ya sabes que en la selva, los seres humanos que se han adaptado a ese entorno, primero usan taparrabo. Tú pensarás que usan taparrabo porque hace calor y bueno, por eso andan semidesnudos. Taparrabo, ya sabes, solamente tiene un trocito de tela en la raya del poto y en las entrepiernas, sea hombre o mujer. De ahí no usan nada más. Entonces uno pensaría que usan esa ropa porque hace calor, ¿verdad? Porque es la selva. Sin embargo, no, en realidad es una cuestión adaptativa, porque en la selva no se puede ser agricultor. Como profesor, sí, la tierra de la selva no sirve para la agricultura. Por esa razón tampoco los incas conquistan la selva, porque parece ser que sabían esto, de alguna manera. Entonces, como no puedes ser agricultor, no puedes cultivar algodón. Si no puedes cultivar algodón, no puedes desarrollar la textilería. Y si no desarrollas la textilería, no tienes ropa. Lo otro es que en la selva hace calor. Entonces, andar con mucha ropa en una zona donde hay mucha vegetación, ah, y por eso también las tribus de la selva no son agricultores, porque no puedes ser agricultor en la selva. Y por eso hay un rollo. Han matado al hijo de un líder que defiende justamente tierras de bosque, de selva. Y hay gente que practica la tala y la minería ilegal y eso depreda más bien nuestro medio ambiente. Entonces, miren, se dan todas estas cosas. Bueno, entonces los franciscanos te dicen, no basta con que seas cristiano, tienes que vestir como cristiano. Entonces imagínate tú, porque, o sea, si no, no vas a entender esto, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se revela? ¿O por qué tú te rebelarías? Entonces tienes que comprender que tú has nacido en la selva, tienes que ponerte en la piel de esa gente. Toda tu vida has andado calato, calata, semidesnudo, semidesnuda, solo con un taparrabo. Entonces de pronto vienen esta gente que traen enfermedades, se te muere el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, se te muere la gente, te presenta un nuevo Dios, lo aceptas, porque eres curioso, quieres saber, ¿no? De qué van, de qué vienen. Pero no solo eso, sino que ahora te dicen, te obligan prácticamente a vestirte de una manera diferente. O sea, te obligan a vestirte de una manera diferente. Y ahora, ¿de dónde consigues ropa? Y cuando la consigues, ¿qué tipo de ropa es? Bueno, primero es algo así como el yute. Si has hecho alguna vez alguna manualidad en tu colegio, el yute es esa tela que sirve para hacer los sacos. Eso pica, saca roncha. ¿Tú te imaginas? Toda tu vida has andado semidesnudo, semidesnuda por la selva, corriendo como Tarzán, libre, y de pronto ahora estás obligado a usar ropa. Pica, te saca roncha. No solamente te dicen eso, no basta con que vistas como cristiano. O sea, ya te fastidiaron ya tu estilo de vida. Ahora tienes que trabajar, porque esa ropa, ¿quién crees que te la va a pagar? O sea, tú tienes que entender esto desde el punto de vista antropológico. Culturalmente hablando es un choque, porque antes tú no tenías que trabajar para conseguirte ropa, porque antes no necesitabas ropa. Pero producto de haber asumido estas nuevas creencias o esta nueva religión, y tú no lo entiendes, ¿no? Porque acuérdate que ellos vienen, es un choque cultural por eso. Hay gente que te obliga a hacerlo. Entonces, ¿dónde vas a trabajar? Bueno,
Según los informes, los franciscanos tienen panaderías. ¿Te acuerdas que te decían que tenían negocios? Ya. Yo no sé si alguna vez has entrado a una panadería a la parte del horno. Hace un calor que da miedo. ¿Tú te imaginas trabajar en una panadería en la selva? Para que tú te hagas una idea de lo detestable que era el trabajo de una panadería en Lima, nada más, no en la selva, sino en Lima. Tuve la oportunidad en algún momento de mi vida universitaria de leer el testimonio de un esclavo que había hecho un escándalo en el centro de Lima. O sea, dijeron de la Unión, ponte, porque el hombre se había agarrado primero a su amo y luego se había agarrado a un poste. Y tú dirás, mira, el documento que leí era del año 1820-21, ¿ah? Justo ya a puertas de la independencia, de la declaración de independencia. Entonces, ¿cuál había sido el problema y por qué había sido un escándalo? Porque parece ser que el amo había amenazado al esclavo diciéndole, te voy a mandar a trabajar a la panadería. Según el contexto de la época, para un esclavo que viene de África o para un esclavo, si tu amo te manda a una panadería a trabajar, te está degradando, o sea, ya eres esclavo, o sea, ya estás en la escala social más baja. No tienes alma, no tienes derecho a recibir religión, porque como no tienes alma. Entonces, pero que te manden a trabajar en una panadería era como decir en la actualidad que caigas preso. Que no sé si lo sabes, pero hay un estigma, ¿no? O sea, si tú caes preso o presa, quieres conseguir un trabajo, casi todos los trabajos te piden que saques un certificado de policial o un certificado judicial que acredite que no hayas estado preso o que no hayas tenido un juicio. Y por eso el rollo, ¿no? Que ahora hay con esta nueva reforma. Qué bueno, más bien que la hayan implantado. ¿No? Es una vergüenza que haya gente condenada con alguna sentencia, ¿no? Gobernando. ¿Cómo esa gente debe ser proba, ¿no? Esa gente debe ser intachable. Deberíamos de pedir eso. Nos hemos mal acostumbrado a tener gente con una manchita, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿no? Una raya, no, no. Bueno, ya, a lo que iba era que, entonces, hay un choque cultural. La gente la pasa malísimo, están muy descontentos. Tienes que trabajar en una panadería si eres varón. Si eres mujer, en un obraje. ¿Y qué cosas de un obraje? ¿Te acuerdas? Ropa. ¿Para qué? Para tus hermanos aborígenes, para seguirlos vistiendo. Entonces, la gente está malísima. Cuando llega Juan Santos a Atahualpa, el tipo les dice algo que, coño, o sea, les dice, o sea, ¿ustedes se quieren liberar de ellos? Sí, bueno, si ustedes me siguen a mí, yo los voy a liberar de ellos. Entonces la gente se manda, ¿no? El gran logro de Juan Santos Atahualpa va a ser conseguir que estas tribus de la selva central que originalmente se la pasaban peleándose los unos con los otros, los Atálicas, los Chipibos, los Amuescas, los Amatziglengas, etcétera, dejaran de pelear para enfrentarse a los franciscanos, porque los van a matar, ese es el resumen. Van a recuperar una mina de sal que está muy cerca en Chanchamayo y se van a mechar. Ahora, los españoles, sabes que para los españoles es un sacrilegio matar sacerdotes. Ellos van a mandar soldados. Los Santos Atahualpa va a tener una incursión en un pueblo en las fronteras del Cusco, o sea, de lo que es la región del Cusco, en las fronteras, no en la capital misma, sino en las fronteras. Y bueno, los españoles van a decidir hay que eliminarlos. Van a mandar un destacamento militar para enfrentarse con ellos, y lo que va a hacer la gente de Juan Santos Atahualpa es meterse a la selva y nunca más los volvimos a ver. Por eso, dice aquí, o no lo dice, no lo dice. Coño, ¿por qué no lo dice? Las tribus amazón, victoria sobre las fuerzas enviadas, a ver, vamos a leer. Antes sí lo dice, estoy rajando por las puras. A ver, dice, victoria sobre las fuerzas enviadas por las autoridades gracias a Lucho de Rías. Ah, bueno, esto subraya, ¿no? Porque de hecho es una respuesta a una pregunta muy sencilla que está en tu separata, pero te escribe un dato más, ¿bien? Nunca fueron derrotados. Así escríbelo y escríbelo bien grandote al costado de Juan Santos Atahualpa. Nunca fueron derrotados. Se metieron a la selva y nunca más volvimos a saber de él. No sabemos si hizo su reino, si hizo un castillo, si lo declararon rey. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Al tipo lo quisieron capturar y nunca lo van a lograr, porque él y su mancha se van a meter a la selva y nunca más los vamos a volver a ver. Así que los españoles no pudieron derrotar. Anota eso, eso lo habría preguntado. Ha venido como pregunta aquí interesante. Bueno, vámonos ahora a la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Cuáles son las causas para la rebelión de Tupac Amaru II? Yo te las digo, así que aprovecha. Ay, cuéntale. A ver, causa número uno, la explotación de los indios a través de la mica minera y de la mica en general. Por eso hay indios forasteros que se escapan de su aire. Causa número dos, la legalización del reparto de mercancías, 1751. Odioso. Causa número tres, el cobro de alcabala y la creación de aduanas internas para cobrar armas en pago. Loco, está fastidiando a todo el mundo. Bueno, luego de esto, entonces, ¿qué viene? Entonces, Parata dice, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru II se va a dividir, bueno, y los abusos de los corregidores también están. La rebelión de Tupac Amaru II se va a dividir en dos fases. La fase quechua,
está liderada por Tupac Amaru II y sus parientes, y la fase Aymara, que está liderada por Tupac Katari y los parientes de él. Se dice que una fase es la fase liderada por la élite indígena y la otra por el pueblo. Que esta fase es más violenta, que la fase Aymara es más violenta. También se suele decir eso. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? José Gabriel Condorcanqui baja 2 veces a la Real Audiencia de Lima a quejarse del corregidor Antonio de Arriaga, del reparto forzoso de mercancías, de la legalización y del abuso de los indígenas a través de la mita. Entonces, como es un clásico aquí en este país también, cuando tú bajas específicamente a quejarte, nadie te da bola, nadie te da balón, nadie te da pase, nadie te da esquina. Pero basta con que te revientes, no sé, pues, la pista, que quemes llantas, que empieces a salir a protestar, y la gente dice, oh, qué violento, qué escandaloso, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no recurren a vías más? No, la historia demuestra que si que no llora, no mama. Eso es lo que demuestra la historia. Desde los romanos, ¿ah? ¿Quieres derechos laborales, loco? Haz tu huelga. Ley de las 12 tablas. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Eso preguntan, ¿no? Acuérdate que tenemos escuela de derecho, aquí preguntan sobre leyes. Pero bueno, van el tema de Tupac Amaru segundo, no le dan palón, no le dan esquina, no le dan pase. Le dicen, bueno, loco, está exagerando. Además reclamaba, dicen, títulos nobiliarios porque él decía que era descendiente por vía materna de Tupac Amaru primero. O sea, dan a entender que él era el descendiente legítimo de los incas y que él era el último heredero de los incas de Vilcabamba, que él vendría a ser el Chapainca, pues no, el legítimo Chapainca. Entonces ya peor todavía, no le quieren hacer caso, ya han pasado ya casi 300 años y sigues hablando de los incas, loco, estás mal de la cabeza. Bueno, ¿qué pasó? El corregidor Antonio de Arriaga fue ejecutado por Tupac Amaru II en Tuncazuca. O sea, cuando él regresa, le van a mandar a cortar la cabeza. Pero vamos a ver si hay información sobre eso, ¿ya? A ver. Terepetara, 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 terepetara. Acá está. A ver, vamos a ver si hay información sobre eso. Ajá, sí hay información sobre eso. Bueno, entonces tenemos acá la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Cuál fue el virrey que le tocó gozárselo? El virrey Agustín de Jauregui. Bueno, a ver, entonces, el 4 de noviembre en Tinta va a iniciarse la rebelión. Entonces ya está, ahí está, en Tinta se inicia la rebelión el 4 de noviembre. Luego, el 10 de noviembre es una fecha importante porque ahí, Tupac Amaru II lo va a mandar a ejecutar al odioso corregidor Antonio de Arriaga. Según tengo entendido, lo primero que él va a hacer es leer una carta a nombre del rey Carlos IV de España, Carlos III, y va a decir que el rey está aboliendo la mitad minera y que iba a abolir el tributo indígena. Entonces la gente, iban a mandar armas para apoyarlos. No, luego obligó al corregidor Antonio de Arriaga a escribir una carta a la Real Audiencia de Lima pidiéndole armas. Nada, una cosa así loca. Y lo segundo que hicieron fue pedirle al esclavo del corregidor Antonio de Arriaga que sujetara una cuerda. Le dijeron, Moreno, ¿qué estás haciendo? Nada, ven para acá. Entonces, ya, ¿qué quieres? Sí, agarra, ¿ves esta cuerda que está acá? Sí, agarra. Jala, jala más fuerte, más fuerte. ¿Qué cosa estaba haciendo el esclavo del corregidor Antonio de Arriaga? Ahorcando al corregidor Antonio de Arriaga. Sí, le dijeron a su propio esclavo, el corregidor Antonio de Arriaga, que lo ahorcara y lo van a ahorcar. 10 de noviembre, ya fue ella. El 16 de noviembre se decreta la libertad de esclavos. Tupac Amaru II desea el apoyo de los esclavos. En un primer momento, y eso tiene que quedarte en claro a ti, la rebelión de Tupac Amaru II era separatista, pero después termina convirtiéndose en, reformista, solo que después termina convirtiéndose en una rebelión separatista, o sea, querían ya después la total independencia. En ese sentido, en un primer momento, a Tupac Amaru II lo van a apoyar los criollos y los mestizos. Bueno, por eso también busca el apoyo de la población africana. Originalmente, y para eso nos sirven las ciencias sociales, para poder entender estos procesos históricos. Uno dirá, ¿no? ¿Por qué aquí en el Perú la gente tiende a serranearse, a cholearse, a negrearse y a todo lo demás? Bueno, hay varias explicaciones, pero al menos la que yo te puedo ofrecer en este momento, que es una explicación histórica, tiene que ver con el virreinato, porque originalmente en la costa los capataces de los indígenas en algunas haciendas eran esclavos negros de África. Y en la sierra, cuando llevabas a esclavos negros a la sierra, se morían por la altura o el serrano, o sea, la persona que habita en la sierra, le sacaba la mugre al esclavo. Por eso, ponte a pensar si alguna vez has conocido a un afrodescendiente en el Perú que viva a más de 4.000 metros de altura o más de 3.000 metros de altura. No hay, es raro que encuentres, ¿no? La mayoría de los barrios o distritos o lugares donde hay población afrodescendiente peruana aquí están en la costa, están en la sierra.
y es que originalmente los españoles sabían que enfrentando a esos dos pueblos, o sea, a la población nativa de este lugar con la que viene de África, podían gobernarlos mejor, porque no han inventado nada, eso se sabe desde la época de los romanos. De hecho, los romanos decían, divide y vencerás. Hasta en la Biblia está, ya te lo he explicado. Entonces, esta idea de que haya cierta rencilla, ¿no?, entre la gente que es de la sierra y de la gente afrodescendiente en este país, tiene en realidad y se explica por el virreinato, porque originalmente los hacían enfrentarse, de hecho los hacían pelearse. Entonces, no es una cosa que esté dada, ¿no? No es una cosa de que tú me apestas, yo te apesto y por eso nos llevamos mal. No, en realidad es una cuestión histórica. El racismo o la discriminación, eso se aprende, no se nace con eso, eso se aprende. Eso te enseña la antropología. María quiere hacer antropología. Bueno, dicho esto, entonces, se da la victoria de Sancarará. Es una victoria muy importante, 18 de noviembre, y se va a dar la retirada al Alto Perú. De hecho, aquí está la ruta, ¿no? Pinta, Pinta, luego está Curcos, Cusco, y de ahí van a irse hacia el Alto Perú. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de esto entonces? Subraya en tu separata, en el punto número 1, en tu separata, estamos en la página número 3, subraya en la fase hecho, subraya retórica reformista, no separatista, y la victoria en Sancarará, ¿ya? La victoria en Sancarará, 18 de noviembre, una victoria muy importante. Al año siguiente, 1781, el 6 de abril, anótalo por ahí, está ahí en tu separata también, Tupac Amaru II fue derrotado el 6 de abril y lo van a ejecutar en Cusco el 18 de mayo, junto con a los partidarios de él. Lo torturaron para preguntarle, lo torturaron para sacarle información, para que diga quiénes eran sus otros partidarios. No reveló ningún nombre. Durante la tortura va a decir una famosa frase: aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberar. En la plaza del Cusco, abarrotada de gente, se va a dar la ejecución. Los primeros en morir van a ser los amigos de él. Entre ellos, Tomás Atito Condemaita, una curaca, una mujer curaca. Luego van a morir sus amigos, luego van a matar a los hijos. Creo que tenía 4 hijos, si no me equivoco, van a matar a los 3 mayores. Al último no lo mataron porque tenía 4 años, pero mataron al de 16, al de 12 y al de 9 años. ¿Qué van a hacer? Le van a cortar la nariz, le van a cortar las orejas y la lengua en vista y a vista y paciencia de todo el mundo, de la madre y del padre. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe de casualidad cómo se llamaba la esposa de Tupac Amaru II? Esposa de Tupac Amaru II. ¿Cómo se llama la esposa de Tupac Amaru II? Un clásico, ¿no? Omar dice Bastidas. Jennifer dice Micaela. Catherine dice Micaela Bastidas. Sí, exacto, así se llamaba, Micaela Bastidas. Primero van a matar a los hijos. La penúltima persona en morir es Micaela Bastidas. Decían que tenía el cuello muy delgado y por eso la horca no le presionaba. Estaba forcejeando con sus captores y entonces la van a tirar al suelo y la van a matar a patadas. El último en morir es Tupac Amaru II. Como dice el poema, lo van a amarrar a 4 caballos y no van a poder descuartizarlo. Como no pudieron hacerlo, lo subieron a una tarima y a punta de machetazos le cortaron la cabeza, los brazos y las piernas. La cabeza va a ser puesta en medio de la plaza del Cusco, brazos, piernas y torsos van a ser enviados a las ciudades rebeldes del sur andino como ejemplo de lo que no deberían de hacer, es rebelarse contra los españoles. Esa ha sido como se pasa a la fase aymara. Tupac Katari es un indígena de la élite y él también está harto. Entonces, por cierto, ¿por qué va a perder Tupac Amaru? Bueno, hay varias razones. La primera, que van a comentar los que han revisado este tema, como Charles Walker, Scarlett O'Fellan, entre otros, es decir, que Tupac Amaru comete un error táctico al no tomar el Cusco, la capital, la ciudad, sino ir a Puno. Ahora, ¿por qué no va a Cusco? Según Charles Walker, hace ya varios años atrás, él plantea la hipótesis de que no va porque ahí todavía había descendientes directos de los incas. Y esos descendientes directos de los incas no reconocían a Tupac Amaru II como legítimo Zapa Inca. Entonces el tipo se va a Puno. En Puno, además, es derrotado no por los españoles, sino por, entre otras personas, por Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua es un curaca que está a favor de los realistas, de los españoles, que lleva a sus propios indígenas y derrotan a Tupac Amaru II. A esa misma persona, a Mateo Pumacahua, luego la vamos a ver en la independencia del Perú o en el proceso emancipador, ¿no? Como los próceres, ¿no? Porque va a pelear también para la independencia.
o cosas así. ¿No? Uno piensa que todos los indígenas apoyaban a Tupac Amaru II y eso es falso, no todos lo apoyaban. En realidad había una buena parte de la población indígena que no lo apoyaba, más bien pelearon a favor de los españoles. Cuando se pasa la fase aymara, los españoles de manera astuta consiguen que el hermano de, de Tupac Amaru II, Diego Cristóbal Tupac Amaru, se rindiera. Le van a ofrecer a él, le van a ofrecer el indulto a la paz, y lo que va a suceder después de eso es que los españoles le van a decir, ajá, Diego Cristóbal, sí, así se llamaba, Diego Cristóbal, va a aceptar la paz, y luego los españoles lo van a acusar de guardar armas en contra todavía a favor de la rebelión, y lo van a condenar a muerte, lo van a despellejar vivo, y luego de eso lo van a matar. Ese era el perdón que ofrecían los españoles en ese tiempo. Y bueno, producto de las diferencias políticas, como dicen tu separata, subraya ya eso, vamos a volver ahora sí a nuestra separata. Producto de las diferencias políticas, dice, uh, ¿dónde está? Ahí está. Repartida frente a los avances de las tropas realistas. Las diferencias políticas van a evitar una alianza. Tupac Katari va a ser abandonado por los tupacamaristas, que ya habían aceptado el perdón, y ya sabes, a Diego Cristóbal lo van a despellejar, aceptando la paz de Sicuani. Y luego de eso, o sea, luego de que Tupac Katari acepte esa paz, lo van a matar a él también. Así que ya sabes, mucho cuidado con la paz que aceptas de tus enemigos, ¿no? Consecuencias de esto, número uno, se suprime el reparto de mercancía. Ya ves, ya ves, ya ves. Vivimos en un lugar donde si tú no te quejas, la gente no te da esquina, no te da balón, no te dan pase, no te dan pelota. Luego, ¿qué más tenemos? Porque eso era lo que pedía Tupac Amaru, ¿verdad? Pacíficamente. Se elimine eso. Tuvo que hacer una rebelión para que no. Número dos, se eliminaron los corregimientos y se establecen las intendencias. Nos estábamos quejando. Se crea la Real Audiencia de Cusco para que ya no vengan a Lima, queden en el Cusco. Y esto es muy importante. Se prohíbe, anota tú por ahí, separata, se prohíbe la lectura de los comentarios reales de los incas. Ya sabes, el Inca Garcilaso de la Vega. Tú dirás, ¿y por qué, profesor, se prohíbe esa lectura? Los españoles decían que era porque hacían añorar, hacía que la población, o sea, hacía que el lector añorase el retorno, quisiese, desease el retorno del Tahuantinsuyo. Entonces van a prohibir eso. Luego, que la gente se vista a como se vestía en la época de los incas. Profe, no entiendo. Hasta antes de la rebelión de Tupac Amaru II, tú podías identificar a un Lupaca, a un Quincha, a un Chanca, por cómo iba vestido, ya sea de la élite o ya sea del pueblo. Pero luego de la rebelión de Tupac Amaru II, los españoles prohíben que la élite indígena o el pueblo indígena se vistan con sus ropas tradicionales. Entonces, cuando tú ves a un campesino en la actualidad o a una campesina del Alto Perú, o sea, de Puno, de Arequipa, de Ayacucho, y tú lo ves con esas faldas largas, polleras les llaman, ¿verdad? Y esas otras faldas que están debajo, o esas blusas con esos sombreros, ¿tú piensas que eso es ropa andina? No. Eso es ropa de campesino, campesina español del siglo XVII, o sea, de un siglo anterior a la rebelión de Tupac Amaru II. Los colores puede que sí sean andinos. Ya sabes, verde fosforescente, rosado fosforescente, fucsia fosforescente. Yo no sé por qué todo es fosforescente. Yo lo relaciono más con la chicha y la cumbia. Pero, ya saben, las pancartas. Pero el caso es que la ropa en realidad es de campesino de ese siglo, del siglo XVII. Y si eres un noble indígena, vístete como un español indígena. Pero ya no puedes vestirte con ropa anterior a la llegada de los españoles, que se seguía haciendo hasta antes de la rebelión de Tupac Amaru II. Y bueno, pasamos entonces ahora sí, si es que no hay una pregunta, chicos, te hablo a ti que me estás escuchando, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Porque ya vamos a pasar a la crisis del Imperio Español y realmente no me voy a detener mucho hasta llegar a Bolívar, porque de verdad que hay varias cosas que explicar. Nada, ninguna pregunta entonces, ninguna pregunta a la una pregunta a las dos, ninguna pregunta. Pues ya, vamos a continuar entonces. La crisis del Imperio Español. ¿Por qué está en crisis? ¿Por qué está en crisis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver, primero tenemos aquí a Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Gran Bretaña e Irlanda, ya sabes, acá está en el mapa, la ocupación francesa. Entonces, comenzamos, ¿ah? De 1808 a 1814. ¿Qué cosa va a suceder? Bueno, Napoleón I, acuérdate, va a decretar el bloqueo de Berlín, el decreto de Berlín. El decreto de Berlín prohíbe
que cualquier país del continente europeo le venda mercaderías a Gran Bretaña, o sea, a esta zona que está acá en Inglaterra. Eso fue en 1806, 1807. ¿Qué cosa ocurrió? El rey de Portugal tenía productos, pero no tenía dinero, el rey de Portugal. ¿Bien? El rey de Inglaterra tenía dinero, pero no tenía productos, gracias al bloqueo de Napoleón. Entonces lo que van a hacer los portugueses es comenzarle a vender cosas a los ingleses. Cuando Napoleón Bonaparte se entera de eso, él le declara la guerra a Portugal. Y bueno, va a decir, el ejército tiene que invadir Portugal. Cuando el rey de Portugal se entera de esto, el rey de Portugal se quita con toda su corte, o sea, toda la nobleza que vivía con el rey de Portugal se va a Brasil y fundan el imperio luso-brasileño. Gracias a eso, Brasil se va a reformar y va a ser colonia de Portugal hasta el siglo XX. Bueno, ¿con qué se va a permitir o con qué tratado secreto se permite que el ejército de Napoleón ingrese a España para ir a Portugal? El tratado se llama el Tratado de Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau, firmado en 1807 con, con el vali del rey Manuel Godoy, que decían que era la amante de María Luisa, que era la esposa del rey Carlos IV en ese momento, van a firmar este tratado diciendo que van a invadir Portugal. Bueno, se va a dar la ocupación entonces francesa de territorio español y lo que va a venir acá es lo siguiente, ya que te lo quería contar así porque es algo que no se ve mucho, de hecho no se ve mucho por una cuestión también de tiempo, valgan verdades, pero a ver, viene más o menos así. A ver, primero, Francia e Inglaterra tienen un conflicto, Napoleón da el bloqueo comercial a Inglaterra y esto afecta a su economía. Número dos, España reinaba el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, junto con el ministro Manuel Godoy, que es el que firma el Tratado de Fontainebleau, y que decían que era el amante de ella. Ahora, con esto Napoleón se aprovecha y dice, no, este murió, y le va a pedir a Manuel Godoy que deje meter a sus tropas de manera secreta con este tratado por España para ir a Francia. Carlos y su esposa van a huir de España y la corona va a recaer en su hijo Fernando VII. A este suceso se le va a llamar, anótalo ahí por favor, el motín de Aranjuez. De hecho, en esta clase te vas a aprender tres motines. Este es el primero. Este es el motín de Aranjuez. En el motín de Aranjuez, anótalo por favor, Carlos IV renuncia a la corona española en favor de su hijo Fernando VII. Bueno, cuando esto ocurre, Napoleón se convence a Carlos IV de recuperar la corona y cuando éste lo hace, Napoleón va a poner a su hermano en el trono español. Y es aquí donde comienza esta parte ya que tiene que ver con tu separato. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Como tú puedes ver aquí en esta parte del mapa, um, Francia comparte frontera con España. Los franceses de esta zona, que lo vamos a llamar los franceses del norte, ellos son más cercanos los españoles del norte son más cercanos a los franceses. Y son ellos los que van a aceptar el gobierno de Luis Bonaparte, Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, acá está, ¿no? Bonaparte como rey. Se va a establecer la Constitución de Bayona. Anota ahí que la Constitución de Bayona es una constitución liberal inspirada en la Constitución de Napoleón, el Código Napoleónico de 1804. Y bueno, esto va a producir la guerra de independencia y va a convocar luego a las Cortes de Cádiz. Tú dirás por qué. Lo que pasa es que los españoles del sur, acuérdate que Cádiz está acá, los españoles del sur son los que van a oponerse a esta intervención militar y van a reclamar que el rey Fernando VII regrese a España, porque Fernando VII Napoleón se lo lleva preso a París. Y bueno, es así como surge, acá, míralo acá rápidamente, las juntas de gobierno, la Junta Central Suprema. Voy a subir el volumen porque, para que me escuches bien ya. Profesor, ¿qué es la Corte de Cádiz y qué es una Junta Central Suprema? Mira, no te miento cuando te digo que para que yo pueda entender qué cosa es una Corte de Cádiz, tuve que ingresar a la universidad. Tuve que tratar de querer participar en un concurso de Tarde Guzmán, si no me equivoco, y ahí recién me enteré que era una Corte de Cádiz. Así que yo espero que yo me demoré casi 8 años, 6 años en entenderlo. Yo espero que tú con esta clase lo entiendas al toque. Que yo sé que lo vas a hacer. Además. Cuando los españoles del norte aceptan la monarquía de los franceses con José Bonaparte, el hermano de Napoleón, um, los del sur se van a oponer. Entonces los del sur van a decir, bueno, hay que convocar a representantes.
Ahora, esa reunión de representantes se iba a llamar la Junta Central Suprema, pero convocar a los representantes es complicado porque no es como en la actualidad que puedes mandar un mensaje de texto y la gente se entera en un minuto de lo que has escrito. Las cartas tardan en llegar. El caso es que para la fecha indicada, los representantes no habían llegado y hasta que se organizaran las elecciones, por eso es interesante esto, porque para que tú puedas mandar un representante a la Junta Central Suprema, tienes que hacer una elección de un representante y eso es lo interesante de eso. Iban a llegar tarde. Entonces, como iban a llegar tarde y como la reunión se iba a dar tarde, van a pasar que la Junta Central Suprema va a convocar a las Cortes de Cádiz. Entonces, es una Corte de Cádiz. Es algo muy sencillo, que ya lo he dicho además. Es la reunión, anótalo por favor ahí, de representantes, ¿no? Es reunión de representantes de las colonias del rey de España, sobre todo aquí en Hispanoamérica. De hecho, el presidente de la Corte de Cádiz, Vicente Morales Suárez, es un peruano, o al menos ha nacido en el Virreinato del Perú. Y bueno, esta reunión de representantes, imagínatela como un congreso. Acuérdate que para bien o para mal, los congresistas representan al pueblo peruano. De la misma manera, las Cortes de Cádiz es la reunión de representantes de las colonias del rey de España, rey que, por cierto, está preso. Entonces, ¿cuáles son los principales decretos que se van a dar en este periodo de las Cortes de Cádiz? Igualdad jurídica entre españoles criollos y peninsulares. Un golazo. Número dos, para contentar a la gente, para calmar el descontento popular, se va a abolir el tributo indígena y la mitad minera. Y bueno, en las Cortes de Cádiz, como ya están reunidos, 2 años después se promulga la famosa, porque es famosa, Constitución de Cádiz, también llamada, escribe ahí, la PEPA. ¿Por qué la PEPA? Porque se va a promulgar el 19 de mayo. El 19 de mayo, o mejor dicho, todos los 19 de mayo en España se celebra el Día de San José, que es el santo de allá. Y bueno, como es el Día de San José, cuando se promulgó la Constitución de Cádiz, la gente comenzó a gritar en las calles, ¡viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! ¡Viva José! ¿No? Por el Día de San José. Es que esta es una constitución que propone qué cosa. Mira, atento, atento, esto es importante, una monarquía constitucional. Sabes que una constitución limita el poder del rey. Y tú ya sabes que los reyes de España eran despóticos ilustrados, ¿verdad? O sea, eran monarcas absolutistas con algunas ideas de la ilustración. Y bueno, esta constitución va a ser hecha por representantes en las Cortes de Cádiz que estaban en el sur de España. San Martín de Porres pelea a favor del rey Fernando VII desde el sur de España contra los ejércitos de Napoleón. Acuerdos de la Constitución de Cádiz, subráyalos. La nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía. Recuerda que con eso se están tirando abajo la doctrina providencialista. Y además se agarra libertad de imprentas y de culto, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Lo más importante que te puedes aprender porque hay más cosas. Sobre las juntas de gobierno en Hispanoamérica, ¿qué va a suceder? Los criollos van a aplicar aquí teoría russoniana. Profe, no lo entiendo. Ya, a ver, vamos a ver. Van a aplicar teoría russoniana. Profesor, no lo entiendo. ¿Te acuerdas de Rousseau? El poder emana de Dios, el poder viene del pueblo y no de Dios. Bueno, a ver, ¿qué van a decir los criollos? Los criollos van a decir lo siguiente. Señor virrey, señor virrey. Nosotros vamos a escribir acá la palabra virrey. Usted representa al rey, ¿verdad? Usted representa al rey. Claro que sí, yo represento al rey. Bueno, nosotros nos hemos enterado, señor virrey, mira cómo van a razonar los criollos, ¿ah? Que el rey Fernando VII está preso en París. Napoleón Bonaparte se lo ha llevado preso. Es como el poder que usted tiene, vamos a escribir aquí la palabra poder, el poder que usted tiene viene no de Dios, y no viene del pueblo, porque el rey no está en esa posición por voluntad de Dios, sino por voluntad popular, y como el rey está preso, este poder que usted representa, que viene del rey, que a su vez se lo hemos dado nosotros, debería de ser devuelto al pueblo. Y por eso nosotros nos vamos a, ¿dónde está acá? Vamos a, ¿dónde? Nos vamos a autogobernar, y esas son las juntas de gobierno. Es un, es un gobierno que se va a dar al interior de los cabildos, donde los criollos van a tener el poder, y la excusa o el pretexto es para evitar una invasión francesa a Hispanoamérica, organizadas por los criollos al interior de los cabildos como rechazo ante la posible presencia francesa. Ahora, el virrey Abascal, o sea, tienes que entender esto en el contexto. Cuando los criollos van a proponer eso desde el punto de vista de la teoría russoniana, o sea, van a decirle al virrey, señor virrey, usted representa al rey, ¿verdad? Sí, bueno, el rey Fernando VII está preso. Así que el poder que usted tiene que ser devuelto al rey, porque el poder que tiene el rey emana del pueblo, como dice Rousseau.
Entonces el virrey, imagínate, ¿no? El virrey de- del virreinato de Río de la Plata dijo, che, boludo, creo que tienes razón, ¿sí? Creo que tienes razón. Entonces, sí, está bien, tienen razón. ah, Se pueden autogobernar. Entonces, el tipo agarra y dice, bueno, se pueden autogobernar, no hay rollo, autogobiernense. Aparece la Junta de Gobierno de Buenos Aires. El de Caracas, el de Reinato de Nueva Granada, va a decir lo mismo, ¿no? O sea, bueno, sí, cónchale, parece que tienen razón, sí, se pueden autogobernar. Pero el virrey que dijo, me chupo un dedo con su razonamiento, yo represento al rey y mientras yo esté gobernando, ustedes van a hacer caso hasta que su majestad salga en libertad. ¿Cuál virrey creen que fue? Ese va a ser el virrey Abascal. Ese Abascal no cree en nadie. Abascal desde Lima va a sofocar no una, no dos, sino varias juntas del gobierno. ¿Ah? Sofocó, mira, yo te cuento las juntas de gobierno que sofocó Abascal. Abascal desde Lima sofocó la Junta de Gobierno de La Paz, la de Quito, la de Caracas, la de Santa Fe de Bogotá, la de Santiago de Chile, la de Cusco. La única que no puede eliminar, según informe de ellos, y es porque está muy lejos y la gente, coño, como que quiere la independencia muy rápido, es la de Buenos Aires. Y casualmente, yo te pregunto a ti, ¿cuál corriente libertadora viene del sur? ¿Quién es el que trae la corriente libertadora del sur? San Martín, ¿sí o no? No San Miguel, Omar, ahí está, Omar, sí está atento, como siempre. La de San Martín, la del norte es la de Bolívar, que está acá, acá está, mira. Estas son las dos rutas seguidas. En verde, la corriente libertadora del norte, en azul, la corriente libertadora de San Martín, ¿no? La del sur, en azul. Bueno, dicho esto, entonces, ah, ¿por qué te lo estaba comentando? Ah, bueno, sí, porque esa junta de gobierno que Abascal no puede derrotar, que es la de Buenos Aires, esa es la junta de gobierno que se trae la corriente libertadora del sur, ¿no? Por eso ese dato es tan importante. Bueno, luego de esto tenemos entonces en tu separata, vámonos ahora sí a tu separata, ya nos quedan menos de 30 minutos de clase, así que vamos a pisar un poco el acelerador para poder terminar esto bien. Y bueno, ya tú lo demás lo lees, dice la mayoría de las juntas hicieron con apoyo al rey de España, sí, eso es cierto, pero luego fueron plegándose a la idea separatista, ¿no? Vámonos ahora inmediatamente a la siguiente parte, precursores que se dividen en dos, los reformistas y los separatistas. Chicos, chicas, esta lectura que está acá es una lectura interesante, yo te recomiendo que la leas. Recuerda que la PRE está metiendo información por ahí, entonces vale la pena que tú leas estos textos para que no vaya a ser que te lo pregunte, que vale la pena siempre cubrir todas las bases, sobre todo en la historia, ¿no? Ya has visto cómo preguntan, así que no deberías de jalarte los cabellos con este curso, sino todo lo contrario. Deberías de peinarte suavecito, rico, que te brille el cabello, que huela rico y que sigas estudiando normal. ¿Cuál es la diferencia entre un reformista y un separatista? Es muy sencillo, ya te lo había dicho antes. En todo caso, tú vuelvo a escribir. Un reformista es una persona que quiere seguir siendo súbdito de España, quiere seguir formando parte de España, solo que desea que las leyes mejoren, que las leyes cambien. Esos son reformistas. ¿Quiénes tenemos acá? Toribio Rodríguez de Mendoza, era el director del convictorio de San Carlos, ¿sí? Él tiene ideas, él tiene críticas desde el punto de vista de la ilustración. Entonces eso puedes anotar. Críticas ilustradas. Él quiere que la cosa que mejore, que el virreinato cambie, que mejore, sin separarse de España. Luego tenemos a José Baquijano y Carrillo con el elogio del virrey Jáuregui. De esto sí podemos decir algunas cosas del elogio del virrey Jáuregui. Bueno, primero que tú estudias en literatura. En segundo lugar, que era una tradición sanmarquina. Como profesor, sí, era una tradición sanmarquina. Cada vez que venía un nuevo virrey al Perú, el intelectual de época, el más reconocido, casi siempre sanmarquino, tenía que darle un discurso de bienvenida al virrey. De hecho, cuando se da la independencia, se sigue con la misma tradición. Todos los años, el año inaugural académico, se invita al nuevo presidente. El último presidente en venir a San Marcos fue Fernando Belaúnde Terry. Creo que a Alan García nadie lo quería invitar, pero esa es otra historia. El caso es que en el elogio al virrey Jauregui, Batiján y Carrillo, que por cierto, los recibimientos a los virreyes se daba en la antigua Casa de San Marcos. Rafi, ¿dónde queda la antigua Casa de San Marcos? ¿Alguna vez has visitado el Congreso de la República? Eso es sanmarquino, ¿eh? Si algún día tú vas por el Congreso de la República, no lo escupas, no orines, no tires basura. Eso es un edificio sanmarquino.
San Marcos se lo cedió a los padres de la patria para que tuvieran un lugar digno donde poner el pot, no tenían donde sentarse. Así que si algún día vas por esa zona, míralo con cierta añoranza, ¿no? Ojalá y algún día recuperemos ese edificio, ¿no? Como marquinos le daríamos un mejor uso, definitivamente. Pero bueno, dicho esto, ahí se daban los recibimientos. Ya todo ese lugar antes, ahí se daban las clases de San Marcos. Luego tenemos a Hipólito Unanue, que ya sabes, en medicina, San Fernando, ¿no? San Fernando en la independencia se va a fusionar a San Marcos, para que San Marcos pueda ser la universidad mayor del Perú. ¿Qué significa mayor? ¿Es más vieja, profesor? ¿Es adulta, que nació primero? No. Significa mayor porque tiene la mayor cantidad de carreras en su haber, de 60 carreras. Y bueno, el Mercurio peruano, que son ilustrados publicando ahí en ese periódico. Los separatistas es más fácil. Los separatistas, como dice la propia palabra, quieren separarse completamente. Entonces tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ya sabes, discípulo de los jesuitas, escribe carta a los españoles americanos. Escribe al costado de eso que el que traduce la carta a los españoles americanos es Francisco de Miranda. No sé si hay alguien aquí, algún compatriota de Centroamérica, pero en Centroamérica conocen mucho a Francisco de Miranda. De hecho, San Marcos una vez preguntó quién fue el único americano en estar en las tres guerras más importantes de su tiempo. Entonces la gente estaba palteada porque no sabía. Francisco de Miranda fue. Francisco de Miranda, que sería caraqueño, ¿no? Nació en Caracas. Francisco de Miranda estuvo en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, peleando con George Washington. Luego estuvo en la independencia de la Revolución Francesa, con los revolucionarios franceses peleando, y luego estuvo al inicio de la corriente libertadora del norte. Francisco de Miranda, te lo menciono, él es el que traduce carta a los españoles americanos. También vino como pregunta en el examen general de San Marcos antes de que tú nacieras. Luego tenemos a José de la Ribagüero. Tú, sin temor a equivocarte, escribe al costado de eso que José de la Ribagüero, para la pre San Marcos, es el primer presidente del Perú. Sin temor a equivocarte. Antes, cuando yo estaba en la academia, había un debate sobre eso, pero ya cuando llegué a la pre, ahí como que te aclaran las ideas, tú estás en la pre, así que te voy a aclarar las ideas. Para la pre, José de la Ribagüero es el primer presidente del Perú. Abogado, escribe las 28 causas para la independencia del Perú. Ya después te hablaré de él, ya. Es lo más que podemos decir de él, argumentos para independizar. Bueno, la lectura ya tú la lees, ya sabes. Vámonos ahora a la siguiente página porque sí, ya estamos ya a puertas de terminar esto. Ahí, concha. Ajá. Bueno, wow, todo esto. Qué rollo. Bueno, de repente Payardel, sí, vamos a ver, subraya a ver algunas cosas. Sabes que tienes que leer todo esto, ¿no? Pero Payardel, más adelante creo que por ahí lo vamos a volver a ver. Cela, sí, la he preguntado por gente, por esta gente. Luego que también tenemos. Ah, acá está Mateo Pomacagua, míralo acá, ¿dónde está? Acá Mateo Pomacagua, el que captura a Tupac Amaru segundo. Sí, ahí está, lo vamos a ver ahora peleando a favor de la independencia. Bueno, de todo este texto de todas estas cosas, ¿qué es lo que me interesa que tú saques como una idea principal? Porque ya depende de ti si te lo quieres aprender o no. De todo esto, que ojo que son los que vienen antes de San Martín, ¿no? O sea, los precursores, por eso le dicen los que trazan la ruta antes de que sea una ruta. Esos son movimientos, a todo esto, ¿no? Son movimientos que en distintas formas buscaron una ruptura con el vínculo político de España. En algunos casos solo se buscó desconocer las autoridades locales. Concha, acá no dice lo que yo quería. ¿Dónde está? ¡No está! No puedo creer que lo haya quitado. Ya bueno, yo te voy a leer lo que tú deberías de entender, ¿ya? Escúchame bien, escúchame, porque yo lo voy a leer. Es así, para que entiendas. Los levantamientos de Cela y Payardel, acá está, mira, los levantamientos de Cela y Payardel tuvieron relación con las tropas argentinas. Pues los patriotas de dichos países, o sea, los argentinos, en ese tiempo, intentaron ingresar al Perú inicialmente desde el Alto Perú, o sea, Bolivia, pero sin éxito. Ninguno, o sea, de estos que tú ves acá, ninguno de estos movimientos separatistas tuvo una buena organización o fuerza suficiente para derrotar a los realistas. Cada uno de estos levantamientos que tú ves acá van a estar coordinados con los argentinos. La Junta de Gobierno de Buenos Aires, que trae la corriente libertadora del sur, antes de la llegada de San Martín a Buenos Aires, tratan de llegar a Lima por Bolivia y van a ser derrotados todas estas veces. ¿Por qué querían llegar a Lima? Porque Lima, desde Abascal y anterior a él, es el bastión más fiel a los españoles. Por esa razón,
que no te parezca extraño y no te deberías de sentir mal, que espero que no sea así, porque tú no peleaste esa guerra, tú no estuviste ahí. Pero valgan verdades, la gente de ese tiempo, muy buena parte de la población, para no decir todo, no quería la independencia. Por esa razón tienen que venir a independizarnos un argentino o un venezolano. Bueno, no a nosotros, a la gente de ese tiempo. Estaba en su derecho. Así como tú piensas que la sociedad debe ser de una manera, la gente de ese tiempo pensaba que la sociedad debería de seguir siendo como estaba. La gente de Centroamérica, ya saben, colombianos, venezolanos, en la actualidad, la gente de Sudamérica, chilenos, argentinos, ellos no. Habían sido lugares marginales. Ya sabes que el Hueco del Queque antes estaba en América del Sur, estaba en Lima, el Hueco del Queque. Y bueno, esa gente ya no quería ser periferia, ¿no? Ahora querían ser cada uno su propio hueco, así que van a buscar la independencia y la van a lograr. Bueno, para seguir avanzando, y ya notaste eso, vámonos entonces ahora sí a la corriente libertadora del sur. Y ya estamos acercándonos a esta parte ya casi casi final de la clase. Bueno, sobre la corriente libertadora del sur, ¿qué vamos a poder decir? Antecedentes, ya antecedentes. La batalla de Chacabuco, 1817, y la batalla de Maipú, 1818. Con la batalla de Maipú, Chile sella su proceso de independencia. ¿Cómo va esta historia? Bueno, esta historia viene, vamos a usar el mapa para que puedas graficártelo de una manera más instructiva. A ver, cuando San Martín llega a Buenos Aires, de haber peleado a favor del rey Fernando VII que por cierto la malogró, porque cuando Napoleón es derrotado en Waterloo, la Santa Alianza, que es este ejército unido de la restauración, lo pone a Fernando VII en el trono de España. Los súbditos del sur, acuérdate, los de las Cortes de Cádiz, le presentan a Fernando VII la Constitución, ¿no?, de Cádiz, le dicen: su majestad tenga, ¿no? Todo hemos hecho en su ausencia, mientras usted no estaba, hemos peleado por usted y también hemos hecho una Constitución. Fernando VII, por ejemplificarlo de alguna manera, ¿qué es esto, loco? La Constitución, su majestad, la hemos hecho nosotros, gente que ha peleado por usted, que lo ama mucho, que lo estima, hemos prendido velas en las iglesias por usted, hemos hecho misas. Entonces Fernando VII va a decir: pero yo soy el rey absolutista y esto limita mi poder. Yo no voy a reconocer esta constitución. Miércoles. ¿No vas a reconocer la constitución, loco, de esa gente que peleó por ti? No. ¿Por qué, loco? Porque yo soy un monarca absolutista, mañas. Entonces no puedo reconocer esa constitución. Miércoles. ¿Qué va a suceder? En 1820 le estalla una rebelión a Fernando VII en España. Nunca te has preguntado, porque yo sí me lo preguntaba cuando era niño, cuando era adolescente, nunca te has preguntado por qué el rey de España no envía soldados al Perú o al virreinato cuando se da el proceso de independencia. ¿Por qué no envían más tropas? Bueno, no envían más tropas porque al loco este le estalla una guerra civil en su propio país, en España. Los españoles que habían peleado a favor de Fernando VII durante las Cortes de Cádiz, desilusionados de este loco porque elimina la Constitución de Cádiz, se va a una guerra civil. La Santa Alianza, como dice en tu separata de la semana pasada, tiene que intervenir en España para evitar de que los españoles derroquen a su rey, como ocurrió en Francia. Y luego de eso, en 1826, le vuelve a estallar otra rebelión liberal, se llama, ya rebeliones liberales en España. Y es por esa razón que el rey no manda gente acá, porque acá estaba en otro rollo y él estaba en otro rollo. Entonces, bueno, cuando San Martín llega a Buenos Aires, le dicen a San Martín: boludo, acá estamos en la independencia. ¿Te pliegas o no te pliegas? Entonces San Martín va a decir: bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, dos veces hemos tratado de llegar a Lima, dos veces hemos tratado de llegar a Lima por el Alto Perú, perdón, por el Alto Perú, que estaría acá, pero no hemos podido, nos han derrotado en el Alto Perú. Entonces a Martín se le ocurre una idea genial. Él va a decir: ¿por qué no hacemos el amago de que estamos yendo al Alto Perú de nuevo, o sea, a Bolivia, pero pácata, cruzamos para acá, cruzamos los Andes, independizamos Chile, y de Chile por mar, con Lord Thomas Cochrane, que es tremendo navegante, nos vamos a Perú? Y a les pareció genial la idea, y eso es lo que va a suceder. La corriente libertadora del norte, del sur, perdón, inicia con eso, ¿no? Con un amago, ¿no? Le hacen creer a los españoles que van a ir al Alto Perú, pero en realidad cruzan la cadena montañosa de los Andes, independizan Chile en la batalla de Maipú, y liberado del mar, van a darle a Lord Thomas Cochrane a atacar los puertos del Virreinato del Perú en 1819, y de ahí San Martín se transporta a la bahía de Paracas en Pisco. Es ahí donde se va a dar la primera conferencia. En esta clase te vas a aprender tres conferencias. La primera se llama la conferencia de Miraflores. En la conferencia de Miraflores, que se va a dar entre el 24 al 30 de septiembre, la palabra clave es representantes. Anótalo por ahí. La conferencia en Miraflores solo se da entre representantes de San Martín y representantes del virrey Pezuela.
Representante de San Martín va Juan Gabriel del Río. Representante del Virrey Pezuela va Hipólito Unanue. Luego de esto se va a dar el batallón Numancia se va a pasar al bando patriótico en la batalla de Sayán en 1820. Luego se va a dar la batalla de Pasco, donde Andrés de Santa Cruz se pasa al bando patriota, creo que tenía 16 o 18 años en ese momento. Muchos de ellos eran jóvenes, ¿ah? Muchos de ellos eran adolescentes o jóvenes durante las guerras de independencia. Y luego se da el segundo motín, el motín de Asnapuquio. Esto sí vale la pena que acá te vuelva a poner tu separata, a ver dónde está. Sí, porque acá tienes que subrayar, ¿ya? Si esta es la parte donde estás subrayando como loco, como loco. Pero a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. El motín de Asnapuquio. En el motín de Asnapuquio, los españoles le van a decir al virrey Pezuela, loco, tú eres un inútil. Ya tienes a los patriotas pisándonos los talones. Abascal, desde Lima, sofocó todas las juntas de gobierno. Tú ya tienes a los patriotas en Lima. Y van a declarar ellos un nuevo virrey. A ese nuevo virrey lo vamos a llamar Don José de la Serna. Y con Don José de la Serna a la cabeza ahora de los realistas se va a dar la conferencia de Punchauca. En la conferencia de Punchauca, 2 de junio de 1821, se van a entrevistar San Martín y Don José de la Serna. ¿Qué dice San Martín? Vamos a proponer una monarquía constitucional, pero sin ningún español. Que los propios peruanos elijan su propio monarca. ¿Qué dice la Serna? Esto le pertenece al rey Fernando VII. Lárguense de aquí antes de que los maten. Como no quedaron en ningún acuerdo, o sea, lo único que van a acordar es cómo la Serna sale de Lima y cómo San Martín va a meterse a Lima. Te cuento una cosa, antes de que don José de la Serna salga de Lima, él va a prestarse dinero de los ricos comerciantes limeños para defender la causa española, la causa patriota, la causa realista. Y va a huir con ese dinero a la sierra sur del país. No pensaría que la élite que se queda en Lima le abre las puertas a San Martín porque quería la independencia. Sin embargo, las investigaciones demuestran de que la élite en Lima les abre las puertas, el cabildo en Lima, o sea, los regidores, los que trabajan en la municipalidad, por decirlo así, de Lima, le abren las puertas a San Martín porque la gente estaba aún de nada de irse a una revuelta popular. ¿Por qué? Porque producto del bloqueo al puerto del Callao que estaba haciendo Lord Thomas Cochrane, no estaba entrando mercadería al puerto del Callao. Y al no entrar mercadería, tú ya sabes qué cosa ocurre con el precio de un producto cuando ese producto escasea. El costo de los alimentos en Lima se fue a los cielos. Estaba en una nada el pueblo limeño de irse contra la élite. Dejan entrar a San Martín para evitar eso, porque San Martín tenía armas. Cuando San Martín ingresa, ingresa con bombos y platillos, ¿ah? Por invitación del Cabildo de Lima. Y bueno, de pura patería, porque es de patería, le van a pedir a San Martín que declare de la proclamación de independencia. La proclamación de independencia se va a dar el 28 de julio de 1821. Proclamación, se va a ganar la independencia. La independencia se gana luego de la batalla de Ayacucho y esa la va a ganar a nombre de Simón Bolívar, José, Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Entonces, uh, sí, 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 eso se va a dar así. Bueno, cuando se da la independencia, cuando se declara la independencia, se va a iniciar esto que dice el protectorado. San Martín no quería ser presidente, no quería ser monarca del Perú, eso es una falacia que le inventaron a San Martín en esa misma época, los periódicos de esa época, que eran de gente que no había peleado por la independencia, pero querían quedarse con lo que ya se había ganado, con la proclamación. Y bueno, se le llama el gobierno del protectorado porque San Martín se declara protector del Perú, no rey, no monarca. Él va a proponer una monarquía constitucional, pero sin ningún príncipe español, quería un europeo, para implantar una monarquía constitucional acá, porque decían que la gente estaba muy acostumbrada a vivir bajo una monarquía, ¿no? Antes eran los incas, luego el virreinato, entonces sí, una república no, porque era muy adelantado para la gente de ese tiempo. Simón Bolívar no va a proponer una monarquía constitucional, él propone un presidente de por vida. A eso le llaman la constitución vitalicia. O sea, te eligen como presidente y tú vas a gobernar el país hasta que te mueras. Cuando tú te mueras, eligen a otro nuevo presidente hasta que se muera. A eso se le llama la constitución vitalicia de Simón Bolívar. ¿Qué eligieron nuestros padres de la patria? ¿Monarquía constitucional o presidente vitalicio? Ninguno de los dos, eligieron república constitucional. Presidentes, tuvimos 70 años de caudillos militares, porque a ellos se les ocurrió una mejor idea. Sí, 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 una cosa loca, ¿no? Una cosa loca. Pero ya bueno, luego de esto entonces anota sobre el protectorado de San Martín, porque ya se termina nuestra clase. Subraya, se da la libertad de imprenta, libertad de expresión. Sociedad Patriótica de Lima. La Sociedad Patriótica de Lima se crea como
para condecorar a aquellos que pelearon a favor de la independencia. Luego se da la libertad de vientres. Si eres una mujer esclava y tienes un hijo del 28 de julio de 1821 en adelante o una hija, nace libre. Eso es la libertad de vientres. Ahora imagínate que viene un niño de 5 años y le agarra el pantalón a San Martín. Don José de San Martín, si nací hace 5 años atrás. No, cabezón, del 28 de julio de 1821 adelante eres libre. Si has nacido el 27 de julio, o sea, ayer, no, tienes que haber nacido de acá adelante, eres libre. Si no, sigues siendo esclavo. Y sigues siendo esclavo. De hecho, Ramón Castilla es el que tiene que pagar por la liberación de ellos. No con su plata, sino con el dinero del guano, que además también se lo van a robar. Pero ya es otra historia. Luego se crea la Biblioteca Nacional, se crea el himno y la bandera nacional. Ya sabes, ahí con José Bernardo Alcedo en la música, José de la Torre Ugarte en la letra, Rosa Merino como la cantante, y nuestro escudo, ya sabes, con la cornucopia, ¿no? José Gregorio Paredes. Dicho esto, bueno, San Martín se quita luego de la conferencia de Guayaquil. En la conferencia de Guayaquil se va a reunir Simón Bolívar y San Martín. Básicamente la élite de Lima le dice a San Martín que recupere lo que en la actualidad vendría a ser Ecuador, para el lado peruano. Pero los guayaquileños eligen a la Gran Colombia, que ya estaba independizada y que ya no tenían españoles. Perú todavía tenía españoles en el sur, así que los guayaquileños eligieron al país que no tenía españoles. San Martín cuando retorna, ese mismo día se quita de Lima y bueno, es así como se inicia el primer Congreso Constituyente. Y bueno, acá con eso ya vamos terminando la clase porque ya se acabó. Sobre el primer Congreso Constituyente, chicos y chicas, anota por favor el principal acuerdo del primer Congreso Constituyente, no te vayas a equivocar, el primer Congreso Constituyente tiene como su presidente, el primer Congreso Constituyente, a Francisco Javier Luna Pizarro. Su principal acuerdo es eliminar los títulos de Castilla, o sea, de allí en adelante los títulos de nobleza, si eres un noble, hidalgo, aristócrata, ya no sirven en el Perú, gracias al primer Congreso Constituyente. Luego de esto, se va a redactar la Constitución como objetivo, se va a impulsar la República. Y es así como se inicia este gobierno llamado el gobierno de la Junta Gubernativa. El gobierno de la Junta Gubernativa tiene como presidente de ese triunvirato a José de la Mar, porque son en realidad tres los que gobiernan. Su objetivo es expulsar a los españoles del Perú. A eso lo van a llamar la primera campaña a puertos intermedios. Usan mnemotecnia. Si hay primera es porque hay segunda. Y si hay segunda, es porque la primera fue un fracaso, aunque la segunda también. Así que bueno, básicamente luego de ese fracaso se va a dar el motín de Valponcillo, donde los soldados patriotas obligan al Congreso del Perú a elegir a un nuevo presidente, a elegir a un presidente. Y es por esa razón que es considerado como el primer presidente del Perú a don José de la Ribagüero, porque los congresistas van a votar por él. Él hace la segunda campaña de puertos intermedios y también fracasa. Y luego lo van a declarar traidor a la patria, porque quería entregar Lima al virrey La Serna. Y el segundo presidente del Perú, Torre Tagle, también es declarado traidor porque quería entregar el Real Felipe. En ese contexto, donde los patriotas están encerrados en el Real Felipe, y eso lo van a decir aquí, ya terminamos la clase, gracias, tutor. En ese contexto, el Congreso del Perú invita a Simón Bolívar a ingresar al Perú. Simón Bolívar no viene a invadir, él ingresa por invitación del Congreso del Perú, que ya estaba a punto de perder la causa patriota, y es en las batallas de Ayacucho y en la batalla de Junín donde finalmente se sellan los procesos de independencia del Perú y de América del Sur. En la capitulación de Ayacucho, y con esto termino la clase, el Estado peruano reconoce la deuda de la guerra como deuda propia. Es una cosa muy loca, porque a pesar de que los patriotas peruanos ganan la guerra, el gobierno del Perú asume los costos de la guerra. Y sí, esa es la capitulación de Ayacucho, vino hace tiempo como pregunta. Y nada, ese es el origen de la deuda interna peruana. Eso es lo que quería decirte. Ya con la capitulación de Ayacucho, anótalo por ahí. Simón Bolívar va a proponer la creación de la Federación de los Andes, cosa que no se va, perdón, del Congreso Anfictiónico desde México hasta Chile, cosa que no se va a dar. Y lo que sí va a crear es la Confederación de los Andes, que es Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú. En la actualidad serían esos países. Ecuador. En ese entonces eran la Gran Colombia, Bolivia y Perú nada más. Bueno, dicho esto, chicos y chicas, gracias por tu atención. Lee las lecturas, te doy las claves. Y a ver, la número 1, la letra A. La número 2, la letra B. La número 3, la letra... Ay, cuéntale. La número 3, la letra D. La número 4, la letra DA. La número 4, la letra A de Ángeles. Y la número 5, la letra C de Calabozo. Bueno, les paso la encuesta y nos vemos, chicos, la próxima semana. Cuídense mucho, espero que la clase te haya sido instructiva. Termina de leer sobre todo la última parte, que yo sé que ahí como que nos faltó un poco más de tiempo, porque hemos avanzado bastante.
vemos la próxima semana, chicos, chicas, chao, chao. A ver, vamos a tirarle dedo a esa gente que no responde la encuesta. ¿Por qué no responde la encuesta? A ver, a tutor, a ver, ahí está, a ver, Andrea Escalante. No, no, ya contestó Andrea Escalante, ya me corrijo. Hurtado, sí, Edu Hurtado, qué nombre más loco. Está Hurtado, tutor, ahí, ya contestó Hurtado, ya me corrijo. Después, Adela, Samudio, ahí está esa persona ahí. Después tenemos Alegre, qué apellido más contento. Hidalgo, Salinas, nuestro tutor de esta mañana es el tutor Luis Miguel. Bueno, ya entonces nos vemos, ¿sí? Cuídense mucho, faltan 5 personas, tutor, yo les tiro aquí el dedo. Salinas, Hidalgo, Estrada y Zamudio, estarán viendo Netflix, seguro en este momento. Chicos, chicas, nos vemos, cuídense mucho, espero que les haya servido esto y nos vemos la próxima semana, feliz de estar estudiando, estar comiendo bien y descansando. Chao, chao, cuídate mucho y que la fuerza te acompañe.